Hola, bienvenidos a Akai Novel. Esta novela e imagen no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 93. ¿Qué? ¿Dónde está mi tiburón blanco intacto? ¿Cómo se hizo trizas? Al mirar la escena frente a él, Bai Chuan estaba un poco asombrado. A causa del gran tiburón blanco que apareció ante sus ojos en ese momento, faltaban la mayor parte del pescado y la carne, quedando un agujero aquí y otro allá, como un cilicio rasgado. Se veía horrible. Después de mirarlo por un rato, suspiró impotente. En ese momento, sus órganos sensoriales no le indicaron que hubiera alguna anomalía a su alrededor, por lo que debería ser el ladrón que apareció cuando estaba practicando el vuelo. Quizás fue comido por pequeños peces que pasaban, pero afortunadamente, la carne que quedó fue suficiente para saciarlo. Bai Chuan solo pudo pensar eso, y luego dejó de dudar y comenzó a devorarlo. Mientras comía, pensó con saña. ¿Cómo se atreve este grupo de pequeños peces salvajes a arruinar su cena? Tarde o temprano les dará otra versión mejorada de caramelos explosivos. Al día siguiente, Bai Chuan se despertó temprano y se disponía a salir a visitar la zona. Hablando de eso, él ha estado aquí por mucho tiempo, al menos tardó medio año en comenzar, pero parece haber estado en el fondo del mar y nunca ha bajado a tierra para aprender sobre la situación aquí. Ahora que he resuelto una de mis preocupaciones y he aprendido a volar, no tengo muchos puntos. Después de pensarlo unos segundos, simplemente bajó a tierra para comprender la situación allí. Pensando en esto, Bai Chuan agitó sus aletas traseras y flotó lentamente hacia la superficie del mar. No mucho después, regresó a la orilla, apoyando su esbelto y suave cuerpo con 4 garras, levantó su poderosa y extraordinaria cabeza de dragón y entrecerró sus agudos ojos para mirar a la distancia. Entonces las alas se extendieron y el frío intenso estalló instantáneamente, congelando por completo la humedad residual en la superficie y arrojándola lejos. Y esta vez, se alejó caminando tranquilamente, paso a paso. Mientras caminaba, la aleta caudal en forma de media luna se movía una y otra vez, lo cual era realmente llamativo. Como esta vez fue un deambular sin rumbo, Bai Chuan también se volvió pausado y, mientras se alejaba, miró con curiosidad a los diversos animales pequeños que lo rodeaban. Cuando se encuentra con aquellos cuyos modelos de habilidades no se han obtenido antes, o aquellos cuya apariencia es relativamente novedosa, también extiende sus garras para recogerlos y tragarlos en su estómago. Para él hoy, con la superinmunidad y el poder de las heladas de los murciélagos, hay muy pocas cosas que no se atreva a comer en la tierra. De todos modos, en términos de parásitos, tiene el poder de la escarcha para purificarse y mantenerse limpio. En cuanto a las bacterias y los gérmenes, no está bromeando, confiando en el metabolismo de alta velocidad del cuerpo provocado por el nivel actual de inmunidad LV2, y el sistema inmunológico del cuerpo está completamente activado, aumentando así continuamente la temperatura corporal. Su temperatura corporal normal actual ha alcanzado los 42 grados, y puede llegar a 51 grados cuando esté completamente activo. En cuanto a cómo lo descubrió, no olvidemos su ángulo de visión de detección de calor. Ha visto a muchas criaturas desde este ángulo de visión, por lo que puede confirmar naturalmente su temperatura aproximada. En realidad, hay pocas bacterias que puedan vivir y nutrirse en su cuerpo a esta temperatura, aunque puede provocarle hambre más rápidamente. Pero no está tan mal ahora que es un gran consumidor de energía, y aún puede aguantar. Ahora bien, estos virus, una vez que entran en su cuerpo, son eliminados directamente por su temperatura corporal extremadamente alta, o son debilitados e inactivados por la temperatura corporal extremadamente alta, y se vuelven lentos, siendo así impulsados por él. Al final, no solo no podría absorber energía de él, sino que lo convertiría en un toro y lo chuparía hasta secarlo. Este es el superpoder que los murciélagos han adquirido después de incontables años de evolución, pero ahora ellos son fácilmente prostituidos por él a cambio de nada. Mientras pensaba, Bai Chuan de repente sintió una sensación extraña bajo sus garras. Se quedó congelado por un momento, se detuvo y miró hacia abajo. Oye, Resultó que, sin saberlo, había pisado una extraña criatura que nunca había visto antes. Este es un abulón con forma de abulón, pero tiene un tamaño de 30 centímetros, pero tiene una capa extraña de color marrón rojizo que parece carne en su espalda. Todo parece un trozo de carne. Curiosamente, Bai Chuan estiró una de sus patas delanteras para agarrarlo, y nunca vio a esta cosa resistirse o luchar durante este periodo. Después de mirar atentamente a su alrededor con curiosidad, se sorprendió al descubrir que esta criatura se parecía un poco al quitón que conocía. Pero los quitones de este tamaño son raros.
Después de suspirar ante la maravilla de la naturaleza, miró a esta criatura parecida a una abulón sin mucha carne. Como era la primera vez que se encontraba con este tipo de criatura, él, que tiene los atributos de un hámster, también quería coleccionar su modelo de habilidad. Simplemente se lo llevó a la boca, listo para darle un mordisco y probarlo, y luego escanear su modelo de habilidades. Sin embargo, justo cuando empezó a morder, sintió como si hubiera encontrado mucha resistencia. Parecía que lo que mordía no era un ser vivo, sino un trozo de goma dura sin vida, y el sabor era extremadamente extraño. Sin embargo, Bai Chuan no era exigente, solo quería probar el sabor de este tipo extraño. Con su fuerte mordida, su gran boca llena de dientes duros y afilados, mordió inmediatamente al quitón. Inmediatamente, un olor muy extraño entró en su boca, como el de carne agria cortada en rodajas caducas. Subconscientemente, quería escupirlo, pero pensando que había sufrido tanto, no pudo escupirlo nuevamente para desperdiciar su sacrificio esta vez, y tuvo que escanearlo nuevamente. Pensando en esto, lo tragó con paciencia y luego arrojó esa cosa extraña como si fuera una descarga eléctrica. Sacudiendo la cabeza sin palabras, esta fue la segunda peor carne que comió después de comer carne de pescado que contenía piel de tiburón. Después de un episodio tan pequeño, Bai Chuan decidió enjuagarse la boca primero, sintiendo el sabor extraño que siempre existía en su boca. Miró los altos cocoteros a lo lejos y pensó. Con el mismo pensamiento, Bai Chuan no era una persona que postergara las cosas, por lo que fue directamente al alto cocotero que estaba no muy lejos y tomó un coco maduro. Entonces erigió una garra afilada, y la atravesó fácilmente, y la bebió maravillosamente. El tiempo pasó lentamente y pronto el cielo quedó completamente oscuro. La cercana playa de arena luce extremadamente hermosa bajo la noche escasa de luna y estrellas. La brillante luz de la luna se reflejaba en la suave y fina arena de la playa, y la brisa del mar que soplaba lentamente agitaba las ramas y hojas de los altos cocoteros, como si susurraran entre sí. De vez en cuando, cangrejos dominantes suben a la orilla desde el agua o debajo de la arena para tomar un poco de aire, y ocasionalmente se pueden ver algunas tortugas marinas acercándose lentamente a la orilla desde el mar. Todo parece tan próspero. Sin embargo, en ese momento, un sonido como un trueno vino desde muy lejos, y luego una enorme sombra envolvió lentamente esta hermosa playa, como si fuera a cubrir todo a su alrededor en oscuridad. Mirando desde lejos, sobre la playa, una serpiente delgada con un cuerpo de 8 metros de largo extendió sus alas y voló por el cielo. Las alas bloquearon la brillante luz de la luna. Y este es Bai Chuan que regresó de un día completo de compras en esta isla, un punto tan obviamente venenoso, no lo sé. Así es, después de un día de vagar por ahí hoy. Finalmente también descubrió que el lugar en el que se encontraba ahora era una isla aislada. No mucho después, aterrizó en la playa con una enorme presión de viento. Inmediatamente, la enorme presión del viento hizo volar la suave y fina arena de la playa por todo el cielo, y un sinnúmero de pequeños caparazones de cangrejos fueron arrastrados directamente por el viento. Incluso esas tortugas marinas gigantes fueron volcadas y giraron sobre la arena. Y esta serpiente, que cayó del cielo, parecía no poder detener el coche, arrancó un profundo barranco en la playa y finalmente se detuvo misteriosamente al borde de 1 centímetro de arena antes de entrar al agua. En un abrir y cerrar de ojos, la playa, que antes era hermosa y próspera, fue completamente destruida por Bai Chuan, quien se estrelló en el aire. También estaba un poco avergonzado por esto. Porque es la primera vez que aterriza en tierra. Antes, cuando quería aterrizar, se zambullía directamente en el agua del mar, pero esta vez se le ocurrió de repente que tal vez en el futuro no siempre habría agua para que pudiera aliviar fácilmente el impulso generado por el vuelo y el aterrizaje. Entonces también necesita aprender cómo aterrizar, por lo que elige el lugar especialmente. En ese momento, pensó en ello en el cielo y eligió con decisión la playa de arena suave. Y así apareció esta escena. Bai Chuan se rascó la cabeza al ver el desorden que tenía frente a él. Aunque estaba un poco avergonzado, afortunadamente nadie lo notó. Después de mirar a su alrededor con culpa, Bai Chuan actuó como si nada hubiera pasado y sus ojos se iluminaron cuando vio las tortugas marinas de 1 metro de largo frente a él. ¡Qué tortuga tan maravillosa, que aparece inesperadamente frente a Wang Gu! A propósito, ¿no es este un bocadillo entregado en su puerta? Pensando en esto, Bai Chuan extendió sus garras malvadas, noche, bajo el agua. Con su esbelto cuerpo tendido sobre el fondo del mar de esta manera, Bai Chuan silenciosamente extrajo la información del panel página por página. Este es un hábito que ha desarrollado durante este tiempo.
Dado que adquirió una gran cantidad de modelos de habilidades biológicas la última vez, descubrió que sus puntos no podían seguir el ritmo del progreso nuevamente, a pesar de que la velocidad de su acumulación había alcanzado un poco más de 2 días. Pero el codicioso Bai Chuan todavía sentía que no era suficiente. Por lo tanto, para maximizar el uso de los puntos y al mismo tiempo comprender las diversas habilidades que ha adquirido ahora, tenga cuidado de no perderse las habilidades poderosas. Ahora, cada vez que está libre, explora el modelo de habilidades en el panel. En ese momento, la expresión de Bai Chuan cambió repentinamente a una expresión perezosa y miró directamente una pieza de información en el panel. En ese momento, no podía creerlo en su corazón, ni siquiera podía creerlo. ¿Es esta realmente una habilidad que pueden hacer naturalmente en la naturaleza? Porque esta habilidad está más allá del conocimiento de su escoria. Esta habilidad es impresionante. Dientes de hierro. Raza. Quitón oculto de esteller habilidad. Dientes de hierro LV1, visión sensorial LV1, caparazón duro LV1, este es un modelo de criatura extremadamente primitivo con habilidades extremadamente raras. Sin embargo, un modelo de habilidad tan raro tiene una habilidad aterradora que también deja estupefacto a Bai Chuan. Dientes de hierro. Se puede decir que la aparición de esta habilidad fue un golpe directo y frontal para Bai Chuan, un sinvergüenza. Antes de esto, siempre ha creído que los huesos y los dientes de todas las criaturas de la naturaleza están compuestos de calcio. Solo el caparazón puede tener algunas raras excepciones, utilizando metal para moldear su propia coraza dura. Pero nunca esperó que los dientes de todas las criaturas no estén hechos de calcio, sino que aún existan dientes de hierro. No, para ser precisos, debería ser una capa de metal extremadamente duro que se forma naturalmente en la superficie de los dientes. Al igual que los seres humanos desarrollaron una armadura de exoesqueleto como armas en la vida anterior, las criaturas también pueden desarrollar dientes de metal externos. ¿Qué es esto? Biotecnología auténtica. Al ver esto, Bai Chuan tuvo que suspirar ante la evolución de estas criaturas. Una habilidad tan peculiar no necesita ser creada artificialmente, sino que evoluciona a través del entorno. Después de maravillarse, Bai Chuan de repente se dio cuenta de que su elección durante el día debía considerarse una elección extremadamente sabia. Si no actuara por capricho hoy, tal vez extrañaría esta habilidad. Pero de acuerdo a la situación actual, quizás debido a que vino a este mundo hace tanto tiempo, ya se ha perdido muchas habilidades valiosas y poderosas. Al pensar en esto, Bai Chuan se sintió un poco desconsolado por un momento, era la primera vez que entendía tan claramente lo que significaba el conocimiento es poder. Suspiró débilmente, tal vez para evitar que esto volviera a suceder, necesitaría ser más cuidadoso en el futuro. Cualquiera que no lo conozca, sin importar si es delicioso o no, debe obtener su modelo de habilidad, de lo contrario, extrañará de inmediato esta poderosa habilidad. Después de recuperar el ánimo, Bai Chuan volvió a mirar esta habilidad. En ese momento, no sabía si estar feliz o triste. Esta habilidad solo está en el nivel LV1 y solo necesita un punto y un día y una noche para evolucionarla. Se puede decir que es extremadamente rápido, pero lo triste es que esta habilidad solo es LV1, y solo se puede colocar en los dientes, lo que destroza su idea de colocar escamas de metal en todas las partes del cuerpo para formar un conjunto. El conocido proceso de evolución de habilidades comienza de nuevo. Y los puntos de Bai Chuan también regresaron gloriosamente a un punto una vez más. 3 días después, en la playa. Después de visitar toda la isla, Bai Chuan echó una última mirada en silencio a esta pequeña isla fea que había arruinado. Fue solo entonces cuando saltó al cielo con toda su fuerza y voló más lejos. El dragón de inundación algado se fue, y la isla, una vez ruidosa, recuperó la calma. Un sinnúmero de aves marinas regresaron a la isla sin ningún tipo de disuasión. Los cangrejos también comenzaron a salir nuevamente del mar y de la arena, y salieron a respirar. Pero bajo el agua del mar cercano, cerca del arrecife de coral, hay 2 criaturas más extrañas que antes, y parece haber una luz extraña en los ojos de los peces que estaban un poco apagados en el pasado. Por supuesto, además de esto, también hay una gran cantidad de escombros con forma de concha que son impulsados por el flujo de agua de vez en cuando, flotando hacia arriba y hacia abajo. Tal vez algún día estos fragmentos serán empujados hacia la costa entre las mareas altas y habrá una oportunidad de volver a ver la luz. Por supuesto, la mayor posibilidad es que haya sido tragado por muchos peces por error. No, en el agua clara apareció otro pez curioso dando vueltas alrededor de un trozo de escombro.
De vez en cuando juego con la cabeza arriba y abajo. Sin embargo, ha olvidado que este no es un lugar seguro y que siempre debe prestar atención al entorno que lo rodea cuando está débil. Al momento siguiente, en la oscuridad, no muy lejos de él, apareció silenciosamente una gran boca, tragándolo a él y a sus fragmentos de un solo trago. Luego desapareció de nuevo. En la última imagen restante apareció débilmente una bombilla brillante. En este mundo, en este fondo marino profundo, todo tipo de asesinatos y muertes ocurren todo el tiempo. Tan pronto como nos fuimos, pasaron nuevamente 2 meses. Ese día, Bai Chuan, que estaba volando sobre el océano, de repente vio la costa a lo lejos con sus agudos ojos. Al ver esto, Bai Chuan finalmente dio un suspiro de alivio. No es fácil, esta vez es una migración de larga distancia, se puede decir que ha recorrido casi la misma distancia que el país en su vida anterior. Con una distancia tan grande, si no tuviera la capacidad de volar, saltaría desde el océano y despegaría para planear en el cielo de vez en cuando, ahorrando así aún más su energía. Calculó que si hubiera estado nadando en el mar para llegar a ese lugar, podría tardar 3 veces más tiempo que ahora. Afortunadamente, finalmente está llegando ahora. Los siguientes días por fin podrán descansar y espero que este viaje no le decepcione. Bai Chuan pensó en silencio. Con una garra afilada, gruesa y feroz, pisando esta vasta tierra, anunció que Bai Chuan realmente había llegado a este continente. Lo que llamó la atención de Bai Chuan fue la pradera infinita y amplia sin ningún refugio. Innumerables animales grandes o altos corren libremente por esta amplia pradera. El rugido del león sacudió el cielo, el grito del elefante fue fuerte y largo, y el grito del águila se extendió por todo el cielo. Este es un paraíso para los fuertes y un coto de caza para el rey del cielo. Pensando en esto, Bai Chuan no puede esperar, pero lo que más necesita ahora es descansar y prepararse. En el momento en que recupere su espíritu, será el momento de matar indiscriminadamente en esta pradera. La noche transcurrió en silencio. Temprano en la mañana, cuando el cielo todavía está brumoso. Una serpiente delgada de 2,8 metros con una cabeza rectangular y un cuerpo de color caqui se arrastraba por el suelo extremadamente rápido. Mirándolo más de cerca, parece que no muy lejos detrás de él, un pájaro con patas extremadamente delgadas lo persigue. El ave tiene plumaje corporal gris claro, muslos negros, plumas de vuelo negras con rayas blancas y un par de frisos centrales largos en la cola. Obviamente, se trata de un buitre serpiente preparándose para cazar serpientes. A medida que los delgados muslos del buitre seguían moviéndose, la distancia entre ambos se hacía más cercana. Después de todo, las serpientes no pueden correr más rápido que los pájaros. Aunque esta serpiente es conocida como la mamba negra que se arrastra más rápido entre todas las serpientes. Pronto, el buitre estuvo frente a la mamba negra y vio sus alas abiertas mientras corría, aleteando con la ayuda del viento. Inmediatamente, todo el cuerpo saltó al aire, y luego una delgada garra cubierta de finas escamas se lanzó hacia la cabeza de la serpiente. En un instante, la pobre serpiente, que se estima que era un adulto joven, no pudo esquivarlo y recibió una patada en la cabeza directamente, y cayó sin fuerzas al suelo después de desmayarse. Sin embargo, aunque la víbora aturdió a su presa con un golpe, esta cayó hacia adelante sin control. Esta caída debería haber sido una postura firme e incuestionable, pero en ese momento se produjo un accidente. Vi que parecía haber golpeado algo en el aire y todo el cuerpo se detuvo inmediatamente antes de perder el equilibrio y caer. Este giro inesperado de los acontecimientos hizo que el buitre serpiente entrara en pánico. Afortunadamente, la respuesta nerviosa única del ave y su estructura especial le permitieron ajustar su postura en el aire a tiempo. Solo entonces logró mantenerse firme. En ese momento, la víbora tuvo tiempo de levantar la cabeza, la inclinó y miró hacia adelante, preparándose para ver que la golpeaba, provocando que casi cayera. Con su mirada. En ese momento, una fluctuación inexplicable apareció repentinamente en el aire frente a nosotros, y dentro de esta fluctuación, apareció un objeto enorme. El color de ese objeto era completamente negro, exudando un brillo metálico y mostrando levemente una apariencia similar a una escama. Esta parece ser su presa más familiar, las escamas de las serpientes. ¿Pero pueden las serpientes realmente ser tan grandes? El pequeño cerebro de la víbora no podía decirle la respuesta. Justo cuando se preguntaba y trataba de probarlo, no tardó mucho, parecía que el dueño del gigante estaba perturbado por ello. Comenzó a despertarse lentamente y vio el aire frente a él. Una serpiente delgada y suave emergió lentamente.
Una enorme sombra envolvió el cielo y cubrió el suelo, tragándose al buitre serpiente en un instante. Y en ese momento, el maestro de la sombra realmente reveló su verdadera apariencia. Parece la cabeza de un dragón, con una melena fina y suave de color rojo brillante que le crece en la nuca y el cuello. En este momento se agita con el viento y un par de ojos agudos, como los del Señor Supremo del Cielo, lo observan en silencio. Esta expresión parece expresar que ha estado observando a su presa durante mucho, mucho tiempo. Mientras miraba fijamente sin comprender, la serpiente de la inundación se acercó a la cabeza del dragón. En un instante, la cabeza del dragón se inclinó hacia él como un gigante. Incluso si la criatura aterradora frente a él era solo una cabeza, era casi más grande que su cuerpo. Comparando las dos, es como si esa casa estuviera presionando a un adulto. De repente, una enorme presión golpeó. Incapaz de contenerse, el buitre instintivamente dio un paso atrás con miedo, como si quisiera darse la vuelta y salir corriendo. Pero ya era demasiado tarde. Cuando se dio la vuelta de esa manera, una mirada de aburrimiento brilló en los ojos del dueño de la cabeza de dragón. Después, lo que llamó su atención fue una enorme y afilada garra que se retraía lentamente, y finalmente el recuerdo tuvo un final abrupto. Al ver a las dos presas que tenía frente a él, Bai Chuan también sonrió con complicidad. La serpiente acababa de despertarse y, debido a su invisibilidad, le entregaron dos alimentos tontos en la puerta. ¿Qué es esto? ¿Un buffet? ¿Este continente trata tan favorablemente a las criaturas que lo pisan? Bai Chuan pensó inexplicablemente, después de acabar con el buitre, miró a la mamba negra que se había despertado a lo lejos y quería irse en secreto. Al mirar a la pequeña serpiente, de repente se dio cuenta de que este tipo parecía ser una serpiente con la misma reputación que él en la vida anterior. Es una lástima que haya nacido en el lugar equivocado y haya aterrizado en este vasto continente, viviendo una vida miserable llena de enemigos naturales. A diferencia de sus compañeros de clan, que no solo poseían una gran reputación, sino que además, debido a su zona de residencia, casi no había enemigos naturales a su alrededor, y se podía decir que su vida era extremadamente nutritiva. Pensando en todo tipo de cosas en su mente, Bai Chuan volvió a extender una garra afilada y lo recogió. Todo está aquí, así que entremos en su estómago con su enemigo natural, la serpiente buitre, como compañero. En un instante, la sangre salpicó el suelo y los arbustos. Después de un estallido de espantosos sonidos de masticación y deglución, el entorno volvió a la calma. Sin embargo, si miras con atención, puedes ver una criatura parecida a un simio tendida en un arbusto a lo lejos, con varias lanzas de madera a su lado. Se cubrió fuertemente la boca con una palma, por miedo a emitir algún sonido, sus ojos estaban llenos de conmoción y miedo. Parece haber visto algún secreto oculto. Después de mucho tiempo, después de que la aterradora criatura desapareció y se fue, se desplomó sin fuerzas, y la parte superior de su cuerpo desnudo, que no estaba cubierto con ninguna ropa, estaba empapado de sudor en ese momento. Vio con sus propios ojos al monstruo irse, y luego rápidamente se levantó de nuevo, miró a su alrededor con horror y luego se alejó de puntillas rápidamente. Sin embargo, nunca había visto un par de ojos fríos e interesantes y agudos en el aire a lo lejos. Si lo viera, podría desmayarse del miedo en el acto. A mediodía de ese día, el sol estaba alto. Bai Chuan regresó al suelo y entró en un estado invisible, siguió a este repentino humano hasta una tribu extremadamente primitiva. Observó más de cerca y finalmente descubrió, para su decepción, que se trataba de una tribu en la era más primitiva, que aún no había formado una civilización como una ciudad-estado y no encontró ningún rastro de su poder especial. En este sentido, solo puede marcharse decepcionado. Después de este encuentro, pasó medio mes volando por el cielo de todo el continente, viendo todo tipo de situaciones específicas en esta gran zona. Esto le hizo estar seguro de que este continente pertenecía a la era bárbara. En este sentido, ya no se esconde y comienza a saquear frenéticamente los modelos de habilidades pertenecientes a las criaturas aquí en este vasto continente, así como una gran cantidad de carne y sangre para su propio desarrollo. El tiempo pasó lentamente y pasó un año. Y después de un año de desarrollo, su tamaño corporal finalmente alcanzó los 15 metros. Al mismo tiempo, finalmente redujo sus alas de murciélago y las convirtió en alas puramente auxiliares para cambiar de dirección y ayudar al planeo. En su lugar, se colocaron unas enormes alas de 30 metros de envergadura. Con la ayuda de estas enormes alas, viajó a todos los lugares de este continente.
Todas las criaturas que se vieron eran más grandes, y todas ellas estaban almacenadas en sus propios almacenes de estructura de habilidades, que una vez se convirtieron en la pesadilla de todas las criaturas de este continente. Cada vez que aparecía, la enorme sombra envolvía el suelo entre el viento y los truenos, y todas las bestias que pasaba se rendían y dejaban que lo masacraran. Incluso el león, el rey de la pradera, no es una excepción, al igual que los elefantes, rinocerontes, hipopótamos, etc. Después de todo, no pueden escapar de las manos venenosas de Bai Chuan. Incluso por el crecimiento del cuerpo y la necesidad de mucha carne y sangre para llenar el estómago y acumular puntos. Estas enormes criaturas se convirtieron directamente en sus favoritas, y se las comió hasta que un pequeño grupo estuvo cerca de extinguirse. Afortunadamente, reaccionó en ese momento y lo controló, de modo que no provocó la desaparición de una manada de elefantes e hipopótamos. Hablando de eso, la razón por la que puede aumentar su tamaño tan rápidamente es precisamente por la capacidad del elefante de agrandar LV2. A medida que su cuerpo se hacía cada vez más grande, Bai Chuan también empezó a descubrir que su tamaño corporal, que dependía exclusivamente del crecimiento natural, se hacía cada vez más lento. Esto puede deberse a que rompió su propio límite racial. Al mismo tiempo, también completó su objetivo original: encontrar el escarabajo que dispara cañones. Así que poseía con éxito la habilidad de respirar fuego, pero la manifestación de esta habilidad es un poco especial. En lugar de formar una bolsa de almacenamiento en el cuello, se forman 3 bolsas dentro de la cavidad torácica, donde se ubican aproximadamente las garras y las alas. Los 2 más grandes almacenan peróxido de hidrógeno e hidroquinona, respectivamente, y protegen la bolsa de chorro de alta presión más pequeña en el medio. ¿Y cómo funcionan es? Quiero escupir, enviar señal, el cuerpo comienza a responder, recibir señal. Primero, siguiendo la señal de Bai Chuan, el cuerpo comenzará a secretar una enzima catalítica especial en la bolsa rociadora de alta presión y, al mismo tiempo, la bolsa que almacena peróxido de hidrógeno e hidroquinona también comenzará a transportar el líquido a la bolsa rociadora a través de la tubería. Una vez que estas 3 sustancias especiales entran en contacto, se mezclarán en la bolsa rociadora para formar una solución de benzoquinona y luego, bajo la presión de la potente bolsa rociadora, se rociará fuera de la garganta a lo largo de la tubería generada. En este momento, siempre que genere chispas eléctricas instantáneamente, puede encender el líquido y convertirlo en un fuego furioso. Es una lástima que esta habilidad de escupir fuego sea algo inconsistente con su función original, y no pueda crear aire caliente en un área grande para formar una corriente ascendente que pueda sostenerlo. Porque es una llama que se enciende y se convierte en líquido, es fácil que se esparza en el cielo, pero no se puede juntar. Sin embargo, es posible lanzar un grupo de bolas de fuego venenosas como método de ataque. Tal vez solo el tipo de aire caliente pueda satisfacer sus necesidades. Bai Chuan adivinó en silencio. Afortunadamente, ya no está en la etapa de alas de murciélago donde necesita depender completamente de la corriente ascendente, sino que se ha transformado verdaderamente con éxito en un yinglono serpiente emplumada. Fue por ello que dejó innumerables leyendas sobre él en este continente primitivo y salvaje. Ahora se puede decir que aquellas tribus humanas primitivas lo respetaban como a un dios, buscaban sus huellas en este continente salvaje y primitivo y rezaban por su protección. Y gracias a esto, realmente tiene su propia estatua. Algunas personas incluso encontraron los restos que él había dejado y los colocaron frente a su estatua para guardar diversas ofrendas para él. Lástima que no necesite la fe de nadie. La fe está en este mundo ordinario y él no ha encontrado ningún papel para ella por el momento. Él solo quiere transformar al dragón, y no quiere prestar atención a todo lo que no tenga nada que ver con él. Él sabe muy bien que la energía de una persona es limitada, si él, que no es nada inteligente, sigue siendo tan poco entusiasta, ¿realmente tendrá el día para transformarse en un dragón? Él no sabe y no quiere arriesgarse. Durante este año, también se han empezado a actualizar y a iterar una gran cantidad de sus propias habilidades. En el pasado, las habilidades del caimán fueron reemplazadas por las del cocodrilo más grande de ese continente, el cocodrilo del Nilo. Naturalmente, las habilidades del cocodrilo han cambiado, y otras, como la habilidad del tiburón y la simulación del entorno del camaleón, han sido naturalmente reemplazadas por la habilidad del gran tiburón blanco más poderoso y la habilidad de sigilo más poderosa del pulpo imitador. Hay demasiadas posibilidades de reemplazo aquí, por lo que no entraré en detalles uno por uno. Ahora se puede decir que ha logrado realmente una actualización completa y profunda.
En un instante, tenía muchas habilidades de nivel LV3. Aunque la mayoría de ellas solo estaban en el nivel de Overlord, solo unos pocos alcanzaron el nivel de King. Simplemente no sé si hay alguno más fuerte por encima del nivel LV3, o es directamente LV4. Bai Chuan aún no lo tiene claro. En el mismo año, área de Dazhou. El líder del ejército rebelde cuyo antiguo nombre era Aniu y que ahora se llama Zhan Ran también reunió a un grupo de soldados terroríficos con 5 límites per cápita. En una sola incursión, 2 grandes estados fueron completamente arrebatados de las manos de Da Zhou, y una fuerza enorme realmente comenzó a formarse para derrocar a Bao Zhou. De repente, hubo un gran impulso entre la gente, y un gran número de personas que habían sido víctimas de desastres, debido a los frecuentes desastres en varios lugares, comenzaron a considerarlo como el Salvador y el verdadero sabio. Es el verdadero Dios que descendió de ese día, y el gran Bodhisattva que vino al mar del sufrimiento para rescatar a los que sufren. Aquí, también significa que todo esto ya no es un asunto trivial, sino que finalmente ha entrado verdaderamente en los ojos del rey más alto de esta tierra, Zhou Tianzi. Pero en este momento, Bai Chuan, que ha saqueado todos los recursos de todo el continente, no está satisfecho en absoluto. Porque nunca ha descubierto que hay un rastro de poder misterioso en este continente. Todos los lugares por donde pasaba eran criaturas ordinarias, sin rastro de extraordinario, lo que sin duda correspondía a una conjetura de su mente. Para verificación, pero también para obtener más modelos de capacidad para promover su crecimiento y desarrollo. En este momento, está listo para dejar este continente nuevamente e ir a otros continentes de este planeta. En este sentido, si todas las criaturas que viven en este lugar llamado por Bai Chuan como el continente salvaje lo supieran. Sobre todo las manadas de elefantes e hipopótamos pueden estar llenas de emoción y júbilo. Esto significa que esta estrella malvada, este demonio, esta existencia aterradora que se alimenta de ellos, el verdadero amo de este continente finalmente se va. Y el siguiente continente al que fue no estaba muy lejos, y también estaba cerca del gran continente Zhou, no muy lejos. Y con esto, otro año ha pasado. Durante este año, su tamaño corporal también ha aumentado hasta los 18 metros, con una envergadura de 36 metros. Es evidente que su crecimiento se ha vuelto cada vez más lento, creciendo solo unos 3 metros. Al mismo tiempo, también comenzó a descubrir que, a medida que su cuerpo crecía, sus propias reacciones comenzaban a disminuir un poco. Esto lo descubrió mientras molestaba al pajarito. Con ayuda de una perspectiva extraordinaria, vio claramente todos los movimientos del pajarito y ya calculó su próxima reacción. Sin embargo, cuando su cuerpo respondió a sus pensamientos, fue un poco más lento, lo que permitió que el ave escapara con éxito. En este momento, hágale saber que su velocidad de reacción se ha ralentizado, porque el cuerpo es demasiado largo, lo que provoca que se necesite más tiempo para la transmisión de señales nerviosas. Quizás sea el impacto de exceder el límite de la carrera y no optimizar la estructura corporal. Afortunadamente, Bai Chuan descubrió este problema a tiempo. Encontró un modelo de habilidad de un gato en su enorme almacén de estructuras de habilidad. Se desarrolló con éxito la respuesta neuronal de alta velocidad LV2 en su panel de habilidades, lo que resolvió este problema. Pero Bai Chuan sabía que tal vez antes de poder resolver el problema de ralentizar la respuesta nerviosa en el futuro, es posible que necesite limitar conscientemente su crecimiento. Porque la capacidad de evolucionar esta vez es la más alta entre todos los modelos de capacidad en la biblioteca de estructuras que ha buscado, y la capacidad de responder es la más alta. Aunque ahora no solo solucionó el problema de la respuesta lenta, sino que también mejoró mucho la velocidad de respuesta. Pero, después de todo, se trata de una solución temporal y no de la causa principal. La capacidad de reacción de este tipo sigue teniendo un límite. Es cierto que es bueno aumentar de tamaño. En un mundo donde no existe ningún poder especial, el peso representa fuerza y todo lo demás. Sin embargo, todo esto debe estar dentro de su alcance controlable y no convertirse en una carga para él. Además, durante este año, también recopiló las capacidades de generación de energía de las ánguilas eléctricas, rayas eléctricas, bagres eléctricos y otros organismos generadores de energía en el océano. A partir de esto, la capacidad de generación de energía ha evolucionado con éxito de LV2 a LV3, Señor Supremo, y la intensidad de generación de energía finalmente ha alcanzado los 3000 voltios desde menos de 1000 voltios antes. Así es, 3000 voltios. Este ya no es el rango general de alto voltaje. ¿Qué puede hacer un voltaje tan potente?
Bai Chuan experimentó personalmente una vez. Mientras se sumergía en agua para aliviar el daño que le causaba la corriente eléctrica, liberó una corriente eléctrica de alto voltaje de 3000 voltios con todas sus fuerzas, lo que podría convertir un arma de hierro junto a la Tierra en un charco de hierro fundido en 10 minutos. Si una corriente tan potente cae sobre el cuerpo humano, ¿cuáles serán las consecuencias? Bai Chuan también lo probó. Carbonizado y carbonizado instantáneamente. No hay duda de que está ennegrecido y carbonizado. No hay salida. A menos que el objetivo de la descarga eléctrica de Shirakawa ya sea una existencia completamente inhumana, que posea la extraordinaria capacidad de la inmortalidad, el renacimiento de carne y sangre, o una gran resistencia a la electricidad. Pero según la información que Bai Chuan sabe hasta ahora, nadie en este mundo debería poder alcanzarlo. Por supuesto, no sabía si había un hombre tan escandalosamente fuerte en la gran dinastía Zhou. Al fin y al cabo, ni siquiera lo ha probado, y si no entiende, no tiene derecho a hablar. Hablando de eso, la razón por la que esta electricidad es tan poderosa es porque Bai Chuan se inspiró en la capacidad de generación de energía del rayo eléctrico y redistribuyó la posición de los músculos de generación de energía. Ya no son los músculos los que ocupan completamente la cola, lo que afecta a su propia estructura muscular. En cambio, se distribuye uniformemente dentro de la superficie de la piel del cuerpo como un rayo eléctrico. Solo así se puede conseguir un poder tan aterrador, que es la ventaja que trae consigo su enorme tamaño. Si no fuera porque no afectaba en absoluto su propia fuerza, Bai Chuan podría incluso aumentar un poco más la intensidad de la corriente. Así se llega a los 5000 voltios, pero parece que no hay mucha diferencia entre 3000 y 5000 voltios. Pocas de las criaturas que conoció pueden soportar una energía eléctrica tan alta. En cuanto a los animales grandes que se pueden transportar, Bai Chuan sintió que era más cómodo usar la fuerza física. No sé si sean las secuelas del aumento de fuerza provocado por el aumento de tamaño corporal. Ahora a Bai Chuan realmente le gusta la sensación de usar la violencia para reprimir por la fuerza a esas criaturas. La mirada lastimosa de presionar una pata y ver al animal inmovilizado en el suelo sin poder levantarse y luchar, del tipo que solo puede gemir y pedir misericordia. Todos ellos le producían un espontáneo sentimiento de orgullo, tanto que era un poco adicto a él. Cada vez que Bai Chuan lo recordaba, lo repetía en silencio varias veces. No soy un pervertido. Realmente no soy un pervertido. Por supuesto, a lo que Bai Chuan se refiere aquí es que es adicto al placer que trae la violencia, y absolutamente no tiene ese tipo de pensamientos locos. Pero no lo mencionaré aquí, él, Bai Chuan, todavía tiene cara a cara. Sin embargo, una corriente eléctrica tan potente inevitablemente le causó grandes daños, especialmente en tierra. Afortunadamente, su capacidad de generación de energía ahora está distribuida uniformemente en la superficie de la piel y su protección actual también ha alcanzado el nivel LV2. De hecho, ahora es más fácil aislar la corriente para que no nos haga daño. Al fin y al cabo, todos están en la superficie, mientras estén aislados será fácil hacerlo sin afectar sus órganos internos blandos. En cuanto al daño en la superficie, a los ojos de Bai Chuan, que tiene la capacidad de reparación del ADN de los murciélagos y la capacidad regenerativa de los pepinos de mar, todavía es aceptable. Por lo tanto, ahora Bai Chuan finalmente puede usar este poder sin causarse un gran daño a sí mismo. Por supuesto, si quieres usar este poder libremente en el aire para alcanzar los 3000 voltios más altos, todavía no es muy posible. Pase lo que pase, lleva tiempo reparar su propio daño, que es una de las razones por las que no aumentó ciegamente la intensidad actual. Después de todo, todavía no puede regenerar carne y sangre cada minuto. Sin embargo, siempre que la corriente no sea demasiado fuerte y no supere los 1000 voltios, se puede utilizar sin problemas. Además de sus propios cambios, su exploración finalmente ha cambiado. Después de buscar durante tanto tiempo, finalmente encontró un rastro de poder extraordinario en este continente. Por supuesto, no es muy exacto decir eso, porque solo escaneó este poder en un cuerpo humano. Los demás seres humanos están completamente ausentes. Entonces esto debería llamarse una mutación. El extraño continente al que acaba de llegar ya no es un desierto primitivo. Comenzó a aparecer un enorme imperio que dominaba todo lo que lo rodeaba. Es una lástima que este enorme imperio no sea tan aterrador como la gran dinastía Zhou con la que se topó al principio. Tampoco tienen poderes extraordinarios, y algunas son simplemente armas blancas comunes y corrientes. Fue también en ese momento que comprendió verdaderamente lo poderoso que era ahora y llegó al punto en que ya no teme la existencia de un imperio.
Se había expuesto personalmente al cielo sobre la capital imperial, haciendo círculos con su esbelto cuerpo para manifestarse en contra. Incluso aterrizó y usó ese cuerpo delgado y enorme para envolver el hermoso palacio donde vivía el rey del imperio. Acercó la cabeza del dragón, tan grande como una casa pequeña, al rey y lo miró a los ojos, agudos y fríos. Intimida al ambicioso rey con los ojos aterradores que nacieron después de destrozar innumerables presas, no intentes convencerlo. En esa batalla, vio la lluvia de flechas inundar el cielo, pero la serpiente actual con una envergadura de 36 metros, que puede elevarse por encima del cielo. Basta combatir violentamente sus alas para desencadenar una enorme corriente de aire que cambia la dirección de la lluvia de flechas. Ya sabes, en un mundo sin ningún poder especial, una criatura que puede volar al cielo con sus propias alas, sus alas son solo para exhibición. Sin una fuerte capacidad de conducción del flujo de aire, ¿cómo podría impulsar su pesado cuerpo hacia el cielo, incluso si habrá varias corrientes ascendentes para planear en el proceso? Por supuesto, la razón por la que el flujo de aire pudo impulsar la lluvia de flechas, hasta cierto punto, fue porque Bai Chuan estaba a 100 metros del grupo de arqueros. Si está a 100 metros, el actual Bai Chuan descubre que todavía no puede desviar la dirección de vuelo de esas flechas. Pero a 100 metros, con su poder de defensa actual, las alas de murciélago aún podrían ser penetradas, pero esas alas dependen de plumas tan duras como el metal. Aún era capaz de soportar la mayoría de las flechas, y las pocas que lo alcanzaban todavía eran resistidas por las escamas que habían alcanzado el nivel 3. No importaba lo malo que fuera, todavía podía volar. Entonces, esa batalla. Después de agitar sus alas y provocar una violenta corriente de aire visible a simple vista, la lluvia de flechas disparadas desde todo el cielo se retorcieron y perdieron su objetivo y cayeron en todas direcciones. Luego, con una respiración profunda, exhaló una nube de fuego que contenía gas venenoso y la guerra terminó. Innumerables soldados fueron corroídos y quemados por el ardiente fuego venenoso, e incluso los que estaban más lejos se retorcían mientras se cubrían los ojos ciegos o se retorcían en diversas membranas mucosas frágiles. No lo olvides, su llama está hecha de una solución de benzoquinona de alta temperatura y altamente corrosiva, que es un líquido químico altamente tóxico. Solo con esto, Bai Chuan puede ser invencible en este mundo ordinario. Quizás el nivel de esta habilidad no sea alto, solo es de nivel LV2. En el anfitrión original de esta habilidad, el escarabajo bala de cañón, solo puede disgustar y ahuyentar al enemigo, o puede ser un poco emocionante. Sin embargo, cierta habilidad. A veces no se puede mirar solo el nivel de habilidad, algunas cosas solo necesitan el equivalente, la cantidad es suficiente, pero se puede lograr la transformación de cantidad a calidad. Por ejemplo, la pólvora. Cuando la cantidad es pequeña, puede que solo sea un fuego artificial para ver, pero una vez que la cantidad aumenta, este fuego artificial puede hacer estallar un área entera hasta el cielo. Lo mismo ocurre con este líquido tóxico y altamente corrosivo. Mientras se mida, ningún ser vivo puede soportarlo. Y en comparación con mejorar la calidad, acumular esa cantidad es mucho más fácil. Especialmente con su enorme cuerpo ahora, la cantidad de líquido venenoso acumulado no es común. Porque este es el líquido mezclado que se almacena en 2 bolsas dentro de la cavidad torácica, y el líquido acumulado en una bolsa es suficiente. Al sumar estas dos, realmente solo una palabra: gran cantidad y completo. Una gran cantidad de veneno significa un suministro infinito de fuego venenoso. Bai Chuan dijo que, si se le da tiempo, puede llegar incluso a 1000 millas de distancia. Que ninguna criatura dentro de este rango sobreviva. Este tipo de poder ya puede considerarse hasta cierto punto como un desastre natural, aunque este desastre natural es un poco, de esta manera, realmente trató a un imperio de armas blancas común y corriente como si nada. Ya es invencible ocupar la supremacía aérea solo con ataques a gran altitud. Fue también en esta ocasión cuando entró en contacto con el único trascendente de todo el continente. Fue la noticia de que una serpiente emplumada y un dragón aparecieron en el Palacio Imperial después de escuchar el impactante accidente. Un hombre rubio y de ojos azules que no dudó en venir desde otro pequeño país. En cuanto a la habilidad sobrehumana, solo hay una, o un conjunto. Puede emitir una extraña onda invisible, si Bai Chuan no puede verla con su visión actual, podría ser arrastrado por esta onda. Aunque el barrido no necesariamente tenga el mismo efecto. El efecto de esta fluctuación es similar al sistema ultrasónico de los murciélagos, u otra rama de las ondas ultrasónicas.
Puede transmitir la información que el anfitrión de la habilidad desea expresar, así como comprender las emociones y los significados generales de los sonidos de varias criaturas. Es muy misterioso, pero después de que Bai Chuan se lo llevó y escaneó su plantilla de habilidad, descubrió que es esta habilidad: fuerza para pasar LV1, y fuerza para recibir LV1. Este es el nombre de este conjunto de habilidades. Es la habilidad de una persona afortunada del grupo humano que sobrevivió y mutó después de ser alcanzada por un rayo. Por supuesto, no sabía el motivo más específico. La razón por la que sabía tanto fue porque este chico tomó la iniciativa de contarlo. Debes saber que siempre hay un grupo de personas en este mundo que son transparentes y astutas, y saben cómo descifrar los pensamientos de los demás, para así llegar a un acuerdo con ellos y complacerlos. Y este tipo de gente solía aparecer junto a esos emperadores. Así es, con una habilidad tan poderosa, el hombre grande frente a él no entendía ni un poco antes, pero bajo la influencia de esta habilidad, entonces debería entender un poco más o menos. Piénsalo, entre tanta gente en todo el imperio, el dragón malvado frente a él lo ha capturado solo, especialmente porque todavía tiene habilidades especiales en él. Junto con el hecho de que había evadido el efecto de su habilidad antes, incluso un cerdo debería saber la razón. Hay un buen dicho: en este mundo, la gente mala no necesariamente muere, y la gente buena no necesariamente muere, pero solo un tipo de gente morirá con seguridad. Eso es estúpido. Por lo tanto, el hombre grande sintió que estaba bien hacer una suposición incorrecta de todos modos, y mucho menos la fuente de esta habilidad. Realmente no creía que alguien pudiera replicar su situación. Entonces, bajo la confesión voluntaria de este gran hombre, Bai Chuan supo cómo nació su habilidad. En cuanto a los efectos de esas dos habilidades: transmisión forzada. La información que el anfitrión de la habilidad quiere transmitir es forzada a ser transmitida al cerebro de la criatura designada, para que ésta pueda comprender el significado expresado en ella. Recepción obligatoria. Comprender los sonidos de diversas criaturas, las emociones y los significados que contienen. Todo esto se basa en el efecto del círculo de fluctuaciones invisibles. Por supuesto, debe haber algunos efectos adicionales en esto, es decir, al enfrentarse a criaturas desprevenidas, habrá un cierto grado de engaño, haciéndoles creer inconscientemente la información dicha por el anfitrión de la habilidad. Y este efecto es mejor para las criaturas más inteligentes pero más simples. Si se usa bien, puede usarse como un druida misterioso en el mundo, pretendiendo engañar al mundo. O puede confundir a un gran número de personas, lavarles el cerebro y crear una enorme secta NASA. Este es el uso que Bai Chuan pensó inconscientemente cuando obtuvo esta habilidad. En ese sentido, finalmente comprendió la malicia en el corazón de este chico rubio atrapado en sus garras. Esto es, después de saber lo poderoso que es, corrió hasta aquí para confundirlo y dejarlo actuar como la fuerza de este tipo. Con intenciones tan siniestras, Bai Chuan inconscientemente quería agarrarlo hasta matarlo. Pero cuando cambió de opinión, fue una lástima que una habilidad tan rara desapareciera así. Además, no le hizo daño, porque cuando fue atrapado, Bai Chuan descubrió el campo magnético en su cuerpo y las ondas ultrasónicas que emitía todo el tiempo, que parecían haber resistido inadvertidamente la fluctuación de la habilidad del hombre rubio. Así que lo consideró una y otra vez y lo dejó pasar. En este mundo ordinario donde no hay nada extraordinario excepto Da Zhou, siempre es valioso tener algunas excepciones extraordinarias, para que pueda ver lo que este tipo puede hacer. De todos modos, el impacto no es grande. Si pudiera mutar de nuevo, ¿no sería maravilloso? Entonces Bai Chuan lo noqueó directamente, y después de evitar ser descubierto por él, le otorgó decisivamente a este tipo una habilidad: reproducción LV2. Pequeño muchacho, a partir de hoy te convertirás completamente en un cerdo reproductor y crearás un gran grupo para mí. Pensando en esto, Bai Chuan lo dejó caer directamente. Extendiendo sus enormes alas, saltó y se fue, dejándolo solo en su cueva temporal, un hombre rubio de ojos azules que había comenzado a entrar en un estado evolutivo. Bai Chuan ya no lo creía. Con la incontrolable y loca siembra de este tipo, no puede haber pocos descendientes que hereden sus habilidades o incluso muestren habilidades mutantes. Después de este viaje, durante este año, además de recolectar todo tipo de modelos de habilidades biológicas visibles en este continente, Bai Chuan se encontró con un ser humano que mutó en un poder extraño. En cuanto a los diversos incidentes legendarios que mencionó a lo largo del camino, eso estaba más allá de su consideración. Sigue siendo el mismo viejo dicho: no quiere prestar atención a nada que no le ayude a transformar al dragón. Al mismo tiempo, esta experiencia le dijo una vez más:
A excepción del continente Dazhou, los demás continentes del planeta no tienen ningún poder extraordinario, y no hay varias bestias mágicas. La Gran Semana es especial. Así lo comprueban no solo su experiencia y conocimientos de los últimos años, sino también las diferencias entre los modelos humanos escaneados y analizados entre varios continentes. Así es, entre los modelos humanos de estos diferentes continentes, los paneles de habilidades de varias razas diferentes son bastante similares, excepto que los modelos de habilidades humanas de Dazhou tienen habilidades especiales. Esta habilidad especial no es simbiosis, sino voluntad LV1. En otras palabras, esta es una habilidad única de los humanos en la región del Gran Zhou, y los humanos en otros continentes no existen. Entonces piensa en la escena que vio cuando mató a Zanbold, los puntos de luz roja volando por todo el cielo escapando de su cuerpo. Quizás la aparición de esta habilidad también esté relacionada con su extraordinario poder. Al considerar esto, Bai Chuan descubrió que en realidad había entrado en un período de cuello de botella. En la actualidad, a excepción de algunas habilidades que aún están fuera de su alcance en las profundidades del mar, básicamente ha obtenido todas las habilidades poderosas que desea. Incluso algunos animales pequeños aparentemente poderosos, como las hormigas que afirman tener una fuerza 100 veces mayor que su propio peso, también lo consiguieron. Desgraciadamente ahora él también lo descubrió. La fuerza de estas criaturas se debe únicamente a su pequeño tamaño y estructura especial. Una vez que sus habilidades aumentaran a su tamaño actual, sin mencionar cualquier otra cosa, solo la velocidad de sus nervios reflejos sería suficiente para darles un dolor de cabeza. También intentó desarrollar su habilidad, pero el panel le recordó que la compatibilidad no era suficiente. Si insistía en desarrollarla, podría haber efectos negativos y deformidades corporales. Por ejemplo, lo que actualmente teme Bai Chuan es que se debilite su velocidad de reflejos nerviosos. Una vez que la capacidad de la hormiga evolucione, si se cambia la estructura, la velocidad de reacción disminuirá. Se puede decir que se ha convertido directamente en un desperdicio. Después de todo, no importa lo poderoso que sea, es inútil, es solo un objetivo vivo. Este sigue siendo el estado más ideal. Teme haber evolucionado, pero su habilidad no ha surtido efecto. Por lo tanto, en comparación, Bai Chuan descubrió que los beneficios eran mucho menores que los riesgos, por lo que se detuvo allí. En este punto, Bai Chuan descubrió que había evolucionado hasta el límite que podía alcanzar en la actualidad, sin poderes extraordinarios, como varios poderes misteriosos como bestias extrañas. A corto plazo, solo puede confiar en moler su cuerpo, pero aún no puede resolver el problema de ralentizar la respuesta nerviosa cuando es demasiado grande. En otras palabras, realmente ha llegado al período de cuello de botella. A continuación, puedes confiar en la ballena azul, la criatura más grande del planeta, para tener un modelo de habilidad poderoso y fácil de usar. O adentrarse más en las profundidades del mar para explorar, pero en la actualidad, su profundidad máxima resistible es el límite del gran tiburón blanco, que es más de 1000 metros. No es lo suficientemente profundo en absoluto. Si quieres ir más profundo, solo puedes confiar en el modelo de habilidad del cachalote, que es la criatura que puede bucear más profundo entre todas las criaturas, pero solo son más de 2000 metros, es mucho menos que la zona marina más profunda que se conoce actualmente, el lecho marino de más de 11.000 metros de profundidad. Luego de que la adaptación del cachalote a la presión del agua haya evolucionado, si desea continuar buceando, tomará tiempo desgastarlo. Hasta que realmente se adapte a la fuerte presión del agua en la zona de aguas profundas. Pero aquí habrá otro problema. Una vez que se adapte a la presión del agua en la zona de aguas profundas, no podrá salir flotando de la zona de aguas poco profundas en poco tiempo. Porque será difícil incluso para él ajustar rápidamente su propia presión y la presión externa, lo que conducirá a un desequilibrio entre la presión interna y externa, dando lugar a síntomas como la enfermedad por descompresión. Además, su exploración anterior también descubrió que cuanto más profundo es el fondo marino, más raros son los tipos de criaturas. Además, Bai Chuan no está acostumbrado a bucear en una zona tan profunda, es demasiado oscura y muerta. Está acostumbrado a la luz y no le gusta mucho la oscuridad, aunque puede ver claramente su entorno con la ayuda de sus órganos sensoriales. Así que no le quedan muchas opciones por el momento. Parece que este día ha llegado después de todo. Bai Chuan suspiró levemente. Después de todo, todavía quería investigar la fuente del poder de Dazhou. Después de todo, todavía no podía dejar ir el poder de las bestias alienígenas. Especialmente después de experimentar el rápido crecimiento durante este período de tiempo y la falta de escrúpulos que trajo consigo el poder.
Ya no podía soportar el lento ritmo de crecimiento. Después de todo, él ya no es la pequeña y débil serpiente que una vez fue. Es fácil pasar de frugal a extravagante, pero difícil pasar de extravagante a frugal. Este año, hay un dragón que se eleva desde el noroeste hacia el continente, llevando un gran impulso hacia el noreste. Este año, un anciano con cabello blanco y 4 ojos salió del cielo y se dirigió al noreste. Allí está la dirección del ejército rebelde. La rueda de la historia comienza a girar. A primera hora de la mañana se oyó el agudo grito de las gaviotas. Jon tuvo que despertarse en el estrecho y destartalado tablón en su 6º día en el mar. Sin embargo, todavía no puede adaptarse a la vida marina, desafortunadamente no tiene otra opción. Porque ahora ha sido reducido a esclavo en este barco pirata. Al recordar el principio, se arrepintió un poco, se arrepintió de por qué estaba obsesionado con estar celoso de la fortuna de Crewe, el vecino, y siguió la caravana hacia el mar aturdido. Está bien, la caravana se topó con un barco pirata antes de hacerse ricos. Todas las personas que estaban en el barco y no se rindieron fueron asesinadas, y los que sobrevivieron ahora son esclavos. Al recordar el principio, Jon no pudo evitar hundirse, se tambaleó y arrastró su cuerpo cansado hacia la cubierta exterior para ayudar a limpiar. Por eso sigue vivo hoy en día. La cabeza de los piratas le agradará porque sigue siendo inteligente. Se le dio la oportunidad de limpiar la basura y los escombros del barco y sobrevivir. A medida que comenzó a limpiar la basura en el barco, el tiempo también comenzó a pasar lentamente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el clima en la superficie del mar también fuera como la cara del nieto mono. Cambió tan pronto como lo dijo. En un abrir y cerrar de ojos, nubes oscuras llenaron el cielo, y este se oscureció, con brillantes luces eléctricas destellando de vez en cuando. Las espesas nubes comenzaron a presionar centímetro a centímetro hacia la superficie del mar, dando a la gente una sensación de asfixia. Las olas en el mar también comenzaron a rodar continuamente con las repentinas olas enormes, golpeando al barco pirata y sacudiéndolo. La lluvia empezó a caer lentamente. Un rayo de lluvia fresco cayó sobre el rostro de Jon, y el tacto frío lo sacó del mundo de fantasía. En ese momento, Jon, que antes había estado inmerso en su propio mundo, de repente se dio cuenta de que el cielo se había vuelto completamente negro en algún momento. En ese momento, una tenue lámpara de aceite se encendió en el barco y se escucharon varios sonidos que lo hicieron parecer caótico. Auge. Un trueno estalló entre las nubes negras, y luego la brillante luz eléctrica iluminó de repente la superficie del mar que estaba oscurecida por las nubes oscuras. Después de los truenos, comenzó la lluvia torrencial. El cielo y la tierra se volvieron borrosos, como si estuvieran separados por una capa de gasa blanca. El viento y las olas en el mar comenzaron a hacerse cada vez más grandes y el barco se balanceaba cada vez más. De forma indistinta, a Jon le pareció oír un grito largo y lejano proveniente de las profundidades del mar. El sonido estaba lleno de un aura antigua y profunda, como si viniera de un elfo misterioso de tiempos antiguos. En un instante, Jon, que a menudo escuchaba a los marineros alardear en el muelle del campo, supo inmediatamente qué tipo de criatura estaba creando. Esto proviene de los elfos de las profundidades del mar, las ballenas. Sin duda, la primera vez que salió al mar, se encontró con la ballena más misteriosa del océano. No sé si su suerte es buena o mala. Inconscientemente, después de darse cuenta de que nadie a su alrededor le prestaba atención en ese momento, Jon se levantó en secreto. Aprovechando el cielo que se oscurecía, dobló la cintura y ayudó a la madera circundante a llegar al costado del bote, mirando el mar oscuro. Quería ver cómo era el elfo más misterioso de las profundidades del mar. Pero el mar estaba muy oscuro y Jon no podía ver nada. Por supuesto, si hubiera mirado al grupo de piratas que lo rodeaba antes, no se habría visto afectado por la brumosa lluvia de gasa blanca. Entonces descubrirá que aquellos ancianos que parecen audaces e ignorantes del viento y la lluvia afuera están cubiertos de sudor frío en ese momento, incluso si se ríen audazmente o beben mucho, no pueden contener sus palmas temblorosas. Cortejar, en ese momento se oyó otro grito antiguo y lejano. Sin embargo, por alguna razón, Jon siempre sintió que la voz estaba llena de miedo, como si un gigante aterrador la estuviera persiguiendo. ¿Pero cómo se podría cazar la ballena más misteriosa de las profundidades marinas? Probablemente esto se debe a su miserable situación actual, lo que incluso lo llevó a adivinar esta gran ballena, ¿verdad? Cuando Juan pensó en lo que le había pasado, se puso inexplicablemente triste. Y en ese momento, otro trueno sonó. Inmediatamente, todo el cuadro oscuro fue iluminado por este trueno deslumbrante.
En ese momento, John sorprendentemente vio una sección del cuerpo de una misteriosa criatura. Era un cuerpo delgado cubierto de trozos de escamas azules duras y gruesas que eran tan grandes como una palma, y las escamas también emitían un destello de luz, dando a las personas una impresionante sensación de belleza. La gente no puede evitar suspirar. ¿Qué clase de cuerpo de criatura es este? Es tan hermoso y asombroso. Sin poder contenerse, John miró con cierta obsesión el bello cuerpo, que era levantado constantemente pero sumergido en el agua. Pero en ese momento, una mirada aguda, indiferente y altiva lo miró. En un instante, una fuerte sensación de asfixia invadió a John, tal como una serpiente que ve un gato o un hombre que se topa con un gran tigre emboscado en la naturaleza. Juan estaba tan asustado que dio unos pasos hacia atrás y chocó contra el barril de madera que tenía detrás. Aún así, su rostro estaba pálido, con una especie de desconcierto, y murmuró inconscientemente en su corazón. ¿Entonces qué es eso? Solo con verlo de reojo, John se quedó helado. Era el miedo de los seres humanos a enfrentarse a gigantes y a lo desconocido. En ese momento, sus pupilas se estrecharon de repente. Si lo leyó correctamente, era un monstruo extremadamente grande y delgado. En ese momento, de repente se dio cuenta de que ya no podía disfrutar de la belleza de la otra parte. Él puede que haya conocido al protagonista de la historia que ha estado circulando en su ciudad natal. Esa es una historia muy hermosa. Se dice que en las profundidades del mar existe un señor del mar profundo que gobierna todo el océano. Él deambula por el mar circundante todos los días, como si patrullara su propio territorio, brindando alivio a la gente de la costa y al mismo tiempo destruyendo a esos crueles piratas. Pero Juan sabía que todo era un invento de las ancianas y los viejecitos del pueblo. En realidad, no es ni amable ni bondadoso. Es el dragón malvado que atacó el gran palacio imperial en su ciudad natal no hace mucho tiempo. Es una lástima, quizás porque en el campo a la gente no le gustan los perros, todos se dispersaron cuando lo vieron venir. Como resultado, no pareció haber escuchado el resto de la historia al ver tan aterradora escena. John, que había recuperado el sentido después de mucho tiempo, se desplomó en el suelo. Entonces, una gran mancha de agua amarilla inexplicablemente fluyó al suelo y comenzó a mezclarse lentamente con el agua de lluvia, pero en ese momento la ignoró por completo. Porque le habían arrebatado la mente. Con la cabeza vacía, se quedó mirando fijamente las tablas del barco. El intenso miedo le hizo querer desahogarse en voz alta, solo así podía sentir un rastro de seguridad. Al mismo tiempo, también puede informar a otras personas a bordo de que hay monstruos en el mar. Entonces empezó a gritar. ¡Ah! ¡Monstruos! ¡Hay monstruos! Este grito fuerte y claro atravesó el cielo, ahogando todos los sonidos del barco que se balanceaba en el mar oscuro. En un instante, el ruidoso sonido de la bebida, las fanfarronadas y los azotes en todo el barco desapareció. Todo alrededor quedó en silencio, el viento pareció dejar de hacer ruido, la lluvia pareció parar, las nubes dejaron de moverse y todo alrededor pareció estar en silencio. Fue como si el tiempo se hubiera congelado en ese momento. Sin embargo, el balanceo del casco sigue demostrando que el tiempo no se ha detenido. Después de mucho tiempo, un hombre grande, con barba negra, los ojos vendados y el pecho desnudo, salió de la cabina y se acercó con una copa de madera llena de vino sucio. La lluvia seguía golpeándolo, empapando su ropa seca en un instante. En ese momento, su rostro estaba cubierto de agua y no sabía si era lluvia o sudor frío, o ambas cosas. Antes de acercarse, vio al delgado John, que estaba inerte en el suelo, rodó apresuradamente como si estuviera viendo a un salvador y abrazó con fuerza el muslo del líder pirata que se acercaba. En ese momento, la cara de John estaba hecha un desastre, con lluvia, lágrimas, mocos y mocos mezclados en una bola, y gritó desgarradoramente. «Capitán maestro, hay monstruos. Hay monstruos bajo el agua. Entonces, ese dragón está cerca. Rápido, corramos». Sin embargo, el hombre corpulento de barba negra se limitó a mirarlo y no respondió. Se limitó a mirar al hombre delgado y débil que tenía frente a él, lleno de arrepentimiento. ¿Quién no sabe el hecho? ¿Qué haces aquí? No es la primera vez que está en la superficie del mar. Aunque es la primera vez que me topo con este monstruo, también aprendí una forma de sobrevivir de las bocas de los pocos no muertos que escaparon de la boca del malvado dragón en el mar. Mientras te mantengas normal y pretendas que no lo has notado, el malvado dragón te matará. La probabilidad no importa. Los barcos que se hunden en la superficie del mar siempre serán aquellos que pretenden ser inteligentes y sobreestiman sus capacidades para perturbar al malvado dragón.
Ahora, gracias a ti, todo el mundo puede haber terminado. Al pensar en esto, el hombre de barba negra se arrepintió aún más. Al principio, este tipo era considerado inteligente y quería salvar su vida para ver si podía ser incluido como uno de ellos. Pero no esperaba que en el momento crítico de la vida o la muerte, él estuviera lleno de comportamientos desagradables. Inexplicablemente, en ese momento, el hombre de barba negra recordó de repente una frase que dijo una vez su viejo padre capitán. Azi, si eres un pirata, debes recordar firmemente una frase. En este mundo, la gente mala no muere, y la gente buena tampoco muere. Solo un tipo de persona morirá con seguridad. Eso es estúpido. Por lo tanto, en el futuro debes mantener los ojos abiertos y no acercarte a ese tipo de personas, o te verás implicado cuando los dioses envíen un trueno. En ese momento no entendió esta frase, pero ahora parece que la entiende, aunque parece un poco tarde. Al mirar a este tipo estúpido, los ojos del hombre de barba negra brillaron ferozmente, y simplemente dejó caer la copa de vino en su mano como si fuera una lata rota y se tapó la boca. Inmediatamente, estiró el brazo con el gancho y atravesó el abdomen del tipo en un instante. Al ver que el idiota de ojos confundidos aún no sabía la gravedad del asunto, el hombre grande con barba negra instantáneamente sacó el anzuelo y volvió a apuñalar. En ese momento la ira lo volvió loco y tiránico. Sin embargo, en ese momento, la superficie del mar comenzó a cambiar. Sobre la vasta superficie del mar, una enorme sombra emergió lentamente debajo del extremadamente pequeño barco que se balanceaba con el viento y la lluvia, con una tenue luz aceitosa sobre ella. Unos segundos después, un enorme pez que se acercaba al barco pirata emergió del agua a su lado, y las violentas fluctuaciones que siguieron hicieron que el barco casi volcara. De repente, la gente a bordo se dio la espalda, gritando sin parar. Sin embargo, poco después de que esta ballena nerviosa emergiera, una garra gruesa y afilada apareció desde debajo de la superficie del mar y, con un sonido de desgarro, cortó un hilo en la cola del pez de casi 27 metros de tamaño. Una abertura enorme. Inmediatamente, un torrente de sangre brotó, tiñendo instantáneamente de rojo el mar, y aterrorizó a los piratas del barco, que volvieron a exclamar y llorar. En ese momento, parecían estar presenciando una batalla mítica entre bestias gigantes. Nunca habían presenciado una escena tan espectacular en toda su vida. Si sobrevivían, probablemente podrían presumir de ello durante toda la vida, pero esto era poco probable porque el barco se balanceaba cada vez más. En comparación con este desastre en el mundo, estos piratas siguen siendo demasiado pequeños después de todo. Bajo el intenso dolor, la ballena azul se hundió nuevamente en el agua antes de poder respirar completamente y comenzó a nadar más rápido. En ese momento, otro trueno sonó y la luz eléctrica volvió a iluminar el mar. En ese momento, las pupilas del hombre de barba negra que estaba en el bote y se aferraba a un poste de madera se encogieron de repente, y miró al cielo con horror. Porque en ese momento, un dragón delgado y enorme saltó de la nada. En el cielo sobre este mar completamente negro, un dragón delgado, parecido a un demonio, volaba en el aire, y sus escamas de color azul cian, que todavía estaban entrelazadas con tenues corrientes, brillaban en la oscuridad, haciéndolos extremadamente visibles. Esto se debe a que la intensidad de la corriente es demasiado alta y finalmente aparecen rastros de arcos saltantes que emergen bajo la lluvia. El aleteo de las enormes alas que parecían una nube colgando del cielo provocó un rugido como un trueno en el cielo, y la fuerte presión del viento trajo una gran cantidad de vapor de agua, haciendo que el hombre de barba negra casi no pudiera abrir los ojos. ¡Qué bonito! ¡Qué exageración! Esto es simplemente la reaparición de un mito. ¿Es esta realmente una criatura que la naturaleza puede crear? El hombre de barba negra se quedó confundido por primera vez. ¿Podría ser que estuviera viviendo en un mundo mítico? Pero no tuvo tiempo de pensar en ello. Porque al momento siguiente vio una enorme y dura aleta de cola barriendo el aire, el barco se rompió en un instante, y él voló como un trozo de tela de saco y cayó al mar, y se desmayó. Pero en ese momento, Bai Chuan, quien destrozó el barco con una cola fácilmente, parecía haber completado un asunto trivial y no le importó en absoluto. Moviendo su cola y cerrando sus alas, se sumergió nuevamente en el agua, persiguiendo nuevamente a la ballena azul, dejando atrás a un grupo de piratas cuyas vidas dependían de su destino. Hablando de eso, esta no es la primera vez que se encuentra con humanos sobre el mar. Desde que llegó al continente donde se encuentra el imperio, a menudo vagó por esta zona marítima en busca de diversas habilidades biológicas al principio, y ya se ha encontrado con humanos innumerables veces.
Al principio se sorprendieron el uno al otro, pero luego Bai Chuan se acostumbró, así que simplemente los ignoró y siguió su propio camino. Sin embargo, quién sabe, Jiao no hiere los sentimientos de las personas, pero las personas sí hieren el corazón de Jiao. Entonces, después de varias veces cuando los barcos lo siguieron e incluso lo atacaron con armas, Bai Chuan realmente entendió el pensamiento de este grupo de humanos. No pasaron por su lado sin querer, sino que lo trataron como a una criatura común y corriente y lo iban a cazar. ¿Podrá Bai Chuan soportar esto? Si puede soportarlo, habrá evolucionado en vano durante tanto tiempo. En el acto, lanzó una descarga eléctrica a gran escala, electrocutando a todas las personas de su flota. Comenzó una venganza a gran escala, pero todos los barcos que lo detectaron fueron destruidos, intencionalmente o no. Para asustarlos, no los silenció a todos, simplemente destrozó la nave. A menos que fuera el primero en atacarlo, silenciaría a la mayoría de ellos. De lo contrario, simplemente dejarían que se desarrollara naturalmente y tendrían suerte si sobrevivían y, al mismo tiempo, podrían difundir su notoriedad. Inesperadamente, esta noticia llegó a oídos del verdadero gobernante de este continente. Y así fue como sucedió la escena anterior, Bai Chuan luchó contra todo un ejército con una serpiente, y finalmente descendió al cielo sobre el palacio imperial, amenazando al gobernante supremo de todo el imperio. Originalmente, no planeaba prestar atención a estos humanos esta vez, porque ya estaba preparado para bajar al noreste. Inesperadamente, en el camino a su destino, se encontró con la ballena azul que había estado buscando varias veces anteriormente. Fue entonces cuando se dirigía hacia el noreste, cuando de repente escuchó una débil onda de sonido especial. Después de una cuidadosa identificación, descubrió que lo más probable es que fuera la ballena azul lo que más quería buscar. ¿Bai Chuan puede soportar este descubrimiento sorprendente? Por supuesto, me di la vuelta de inmediato para confirmarlo. Inesperadamente, era cierto, por lo que persiguió a la ballena azul, y seguramente obtuvo la habilidad de la ballena azul. Luego estaba la escena anterior. Durante la persecución, condujo a la ballena azul desde las profundidades del mar a la superficie y se encontró con un barco pirata en el camino. Mientras pensaba en ello, Bai Chuan también ignoró este pequeño episodio y comenzó a perseguir seriamente a la ballena azul nuevamente. Tengo que decir que este grandullón es realmente tenaz, ha provocado varias heridas que son fatales para otras criaturas y aún está vivo. Aunque también tiene que ver con que no quiere matarlo en esa zona. Es una criatura tan enorme que aún así quiere lidiar con ella no en las profundidades del mar, de lo contrario el flujo de sangre bajo el agua es demasiado serio y podría atraer a otras criaturas. Aunque es un poco cobarde decirlo, Bai Chuan decidió explorar toda la gama de las profundidades marinas, será mejor que mantenga un poco de reverencia por lo profundo para siempre. Ninguna otra cosa, solo afrontar el asombro ante lo desconocido, hace que la humildad viva más. Al anochecer, la bola de fuego dorada se hundió lentamente bajo el nivel del mar. Bajo la refracción del agua del mar, el resplandor del sol poniente se suavizó por un momento y ya no estaba lleno de calor violento. Acompañado de un grito largo y distante, el enorme monstruo frente a él finalmente cerró los ojos para siempre y dejó de moverse. Parece que el resplandor del sol poniente también simboliza la extinción de la vida de la bestia gigante. Una enorme cantidad de sangre ya ha convertido estas aguas marinas en un reino de sangre. Innumerables aletas dorsales con forma de cimitarra rondan este mar de sangre, intentando entrar en él para saquear la deliciosa carne. Sin embargo, ningún tiburón se atrevió a entrar en esa zona restringida. Porque pisarlo significa la muerte. Se trata de un gran tiburón blanco de casi 5 metros de tamaño y de varios tiburones de diferentes especies, lo que constituye un ejemplo para este grupo de especies similares. Quien entra, muere. Al entrar, o bien todo el cuerpo se convulsionaba y el vientre se daba vuelta y moría, o bien todo el cuerpo quedaba congelado formando un gran trozo de hielo con los vaivenes del agua del mar. No hay excepciones de las que hablar. En este momento, se encuentra en el centro de este mar de sangre. Las dos garras delanteras de una serpiente gruesa están firmemente clavadas en la carne, y la enorme cabeza de dragón está constantemente arrancando trozos de deliciosa y dura carne de la bestia gigante y tragándolos en su vientre. Acompañado por su mordedura, una gran cantidad de sangre roja brillante brotó continuamente y fluyó hacia el agua del mar, tiñendo el agua del mar de rojo. Y esta es la causa fundamental de la escena del mar de sangre frente a mí, la serpiente devorando. Ese era Bai Chuan, que no había perseguido a la ballena azul durante todo un día.
Después de perseguirla durante todo un día, finalmente la maté por completo en el mar a solo 200 metros de profundidad. Todo el proceso fue muy tenso. Simplemente nadé hasta las fosas nasales de la ballena azul a una velocidad relativamente lenta, que no era el lugar donde se agotaba la respiración. Músculos. Y que muriera asfixiado por atragantamiento con agua y poca pérdida de sangre. En este momento, Bai Chuan está desgarrando su carne y sangre, pero su corazón no está ligero. Con mi tamaño actual disminuyendo, mi apetito se está volviendo cada vez más pequeño. Cuando medía 17 metros de largo en tierra salvaje, necesitaba comer toda la carne y la sangre de un pequeño elefante para comer. Ahora que he alcanzado los 14 metros, solo me falta el tamaño de un elefante pequeño, y necesito añadir 2 bisontes para llenar mi estómago. Una demanda de alimento tan pequeña no significa que necesite un largo periodo de tiempo para dejar de comer en un día. Si crece tanto, no habrá criatura bajo el planeta que pueda permitirse mi consumo. Si no hay ningún cambio, tal vez un día en el futuro, me comeré a todas las criaturas del mundo entero. Entonces tal vez mi fuerza actual pueda superar con creces el precio que trae ese mundo. Cualquier capacidad más débil en el cuerpo es un hogar terriblemente consumidor de energía. Genera electricidad, crea veneno, hielo, vuela o explota, y mucho más. ¿Hay alguien con quien sea fácil llevarse bien? Todos son buenos para comer energía. Suspirando levemente, Bai Chuan también sabía qué hacer. Afortunadamente, ahora puedo permitírmelo. Todavía hay pocas criaturas bajo el planeta, así que solo puedo disfrutar del dolor mientras lo disfruto. Es hora de volver a la naturaleza y dejar que este grupo de crías de elefante dé a luz con vigor. De todos modos, estarán saciados con menos carne. Dando otro bocado a la deliciosa carne de ballena, Xian Xing pensó en ello, sintiendo el cálido consuelo que finalmente apareció en su cuerpo. El tiempo volvió a pasar, y media hora pasó en un abrir y cerrar de ojos. Y Bai Chuan finalmente tuvo suficiente para comer, y lo que fue reemplazado fue una pequeña mitad de la carne y la sangre de la ballena azul. Es increíble que una ballena azul gigante de 71 metros de largo haya sido mordida hasta la mitad de su carne y sangre por una criatura. Y el cuerpo de Bai Chuan mide solo 14 metros, pero come carne y sangre que es más pequeña que la mía. Todo esto se debe a que la digestión y absorción aún no ha alcanzado el nivel de LV3, Overlord, y la capacidad de almacenar LV2. Por esto, Bai Chuan expresó su satisfacción, era una comida tan deliciosa que nunca había comido tan cómodamente. Es solo que todo el cuerpo está lleno, y una pequeña cantidad de energía se almacena en el cuerpo, para ser utilizada para mantener el consumo intenso durante la batalla. En comparación con la carne y la sangre del elefante bebé, que está llena de cutículas gruesas, la carne de la ballena azul es más deliciosa y tierna. Xian Xing agitó el grifo ligeramente, como si tuviera hipo, estreché mi longam cómodamente. Con un movimiento decisivo de su aleta caudal, saltó fuera del agua y un par de diminutas alas se desplegaron en un instante. En un instante, el agua bajo su cuerpo se convirtió en innumerables cristales de hielo finos, que salieron disparados como gotas de lluvia, salpicando capa tras capa de ondas transparentes en la superficie del agua. No sabía qué tipo de efecto se lograría si esos delgados y grandes cristales de hielo fueran arrojados debajo del cuerpo vivo con la fuerza actual de Bai Chuan. La mayoría de la gente sabe quién experimentará esa bendición primero. En el último momento, la serpiente como un dragón o una serpiente emplumada voló hacia el cielo y llegó a una baja altitud de 200 metros en solo unas pocas respiraciones. Después de identificar la dirección, Bai Chuan voló hacia atrás. Durante este viaje, pensé que podría haber un conflicto con Xiao Zhou, por lo que debe haber mucha exploración o nada. Después de todo, ningún gran hombre ha dicho jamás que el pensamiento del enemigo no puede subestimarse en la estrategia, pero que debe tomarse en serio en la táctica. Así, Bai Chuan pensó en las 2 sectas del Valle Oculto de Ozawa unos años más tarde, la secta Feitian y la banda del Dragón de Tierra. En cuanto a por qué mi primer pensamiento fue golpearnos. Una razón es que somos demasiados en Xiaozhou, la escuela humana más desconocida para mí, y estamos en la desolada Xiaoze. De esta manera, incluso si desaparece de repente, la noticia se dará a conocer en poco tiempo, lo que es bueno para esconderme en la oscuridad y prepararme. Séptimo, estoy seguro de que en el futuro, incluso podré conseguir esas 2 sectas, así no tengo que pensar en toda la idea de Xiaozhou. Debería regresar al extranjero lo antes posible para lavarme y dormir. ¿Cuándo será demasiado tarde para mejorar tu figura y salir de la montaña nuevamente?
En octavo lugar, está cerca del mar, por lo que, si hay una emergencia, es fácil regresar al mar. De todos modos, tengo algunas cosas de las que tener miedo cuando estoy en el extranjero. El océano es tan pequeño que desaparecen de golpe. Al hacer cosas pequeñas, primero hay que considerar el plan y el camino a seguir, eso es lo que piensa Bai Chuan. Por supuesto, entre ellos, también guardé algunos puntos para volver a mi lugar original a ver si hay alguna otra idea, solo para echar un vistazo, después de todo, es el lugar más extraño en el que he estado. Tomará otro medio mes para ir y volar. Mientras tanto, el otro lado. Dada, acompañado por el sonido nítido de las herraduras, un grupo de ponis de aspecto tranquilo galopaba bajo el camino de montaña con la cabeza agacha, dejando marcas de barro por todo el suelo. Es seguro que nadie va a mirar a más de una docena de distancias frente a nosotros en este momento, y no deben ver a un pequeño grupo de jinetes persiguiéndolos. Y en comparación con el siguiente grupo de personas, estamos mejor equipados y somos de élite. Sí, élite. Un impulso unificado, obviamente decenas de caballos galopan, pero hay un sonido caótico y desordenado de cascos, como si fuera un equipo, pero solo un caballo. Si observamos a los soldados bajarse de sus caballos despreocupadamente, podemos ver incluso las expresiones solemnes en nuestros cascos de hierro, como esculturas. Los movimientos de todo el cuerpo están aún más coordinados y unificados, como la encarnación del general en jefe. Comparando los dos uno por uno, se juzga el inferior y el superior. Gente entre los caballos que estaban detrás se oyó una tos fuerte. Ah, líder, ¿estás despierto? Una voz clara y agradable sonó desde el caballo, llena de preocupación y angustia. La voz que sonó junto a mi oído hizo que Zhan Ran, que tenía una expresión confusa, volviera a sus sentidos rápidamente. Tosí con fuerza y levanté mis ojos borrosos de la tierra que pasaba lentamente, y miré hacia el costado que me sostenía sentado a mi lado. Hombre a caballo. En este momento, aunque el cuerpo del hombre todavía está vestido como un anciano, la mitad de la máscara de disfraz debajo de su rostro ha desaparecido, dejando al descubierto su delicado rostro que intimida a Xuan Saixue. En ese momento, Zhan Ran recordó lo que sucedió después. Antes de poder responder levemente, miré hacia un lado y al equipo que me escoltaba frente a mí sin ninguna mirada apagada, un rastro de dolor y culpa brilló en mis ojos. En un instante mis ojos se pusieron rojos, yo era el que estaba en contra de esos hermanos, yo era el que arruinó todo, todo es porque no sé lo suficiente sobre Xiao Zhou. Pensé que subestimé a la otra parte, pero aún así la sobreestimé, la tarjeta del personaje de Shirakawa ya está en línea después de todo, todavía no comprende el gran peso que encierra una dinastía que puede perdurar durante miles de años. No es de extrañar que existan innumerables familias ricas y famosas, altas montañas y grandes enseñanzas, tienen una fuerza tan poderosa, pero nunca pensaron en traicionar o derrocar, algunos solo apoyan o incluso complacen de todas las formas posibles. No es de extrañar que después de que ganó tan gran reputación, quienes lo apoyaron fueron esas pequeñas sectas y sectas. Nunca hubo ninguna secta grande que viniera a apoyarlo, ni siquiera en secreto. Resultó que no era que no quisiera. Pero no puedo hacerlo. No me atrevo a hacerlo. Una vez que lo hagas, tendrás éxito o estarás condenado. Nunca más habrá un día de avivamiento. Entonces, no vieron ni un rayo de esperanza en él. ¿Cómo podrían apoyarlo? ¿5 límites? Es solo una broma. Si realmente se necesitan 5 límites para derrocarlo, tantas sectas y grandes religiones no pueden reunir un poder mayor que él. Desgraciadamente, lo entendió demasiado tarde y demasiado ingenuo, no solo se han visto implicados muchos hermanos con ideas afines, sino también esta hermosa mujer que está dedicada a él, y tal vez la fuerza detrás de esto. Snake Valley. Ha cometido tantos crímenes que no dudará en morir. En ese momento, Zhan Ran pareció recordar lo que sucedió hace medio mes. En aquella época todo estaba aún en plena efervescencia. Después de varios años de acumulación, por fin contaban con un grupo de hermanos cuya fuerza había llegado al 5º límite. También logró arrebatarle con éxito 2 grandes estados de las manos de Da Zhou y dio a los refugiados de todas partes un lugar estable donde vivir, y todo va bien. Justo cuando todos estaban discutiendo cómo salvar a la gente del fuego y el agua de Da Zhou. Apareció esa persona, apareció el anciano de 4 ojos y cabello blanco, y llegó con un ejército de 50.000, provocando que todo cambiara, afirmó ser el maestro de la mansión celestial a cargo del Gran Zhou, y estaba a cargo de la fuerza más poderosa de todo el Gran Zhou, eliminando todos los obstáculos del mundo para el emperador de Zhou.
Él es el señor del palacio que está bajo una persona y por encima de 10.000 personas. En ese momento, dijo que otros eran viejos y no podían ver la sangre fluir hacia los ríos, y les dio la oportunidad de rendirse en el acto. A excepción del instigador, el resto puede ser entregado a la corte imperial. Pero solo aparecieron 50.000 tropas cerca de Qingzhou, y como máximo se sumaron los soldados dispersos que ya estaban en Qingzhou, es decir, no serían más de 100.000. Los hermanos que vieron una fuerza tan pequeña se rieron, solo 50.000, oh, no, es un ejército de 100.000. ¿Queréis que se rindan directamente con esta pequeña fuerza? ¿Cómo podrían detener al ejército rebelde, que afirmaba tener un ejército de 1.150.000 combatientes? Como resultado, los dos no se llevaron bien y comenzaron a ver el verdadero capítulo bajo sus manos. Al principio, ellos todavía ganaban firmemente la partida, hasta que algunos de los hermanos aparecieron basándose en su propia fuerza y quisieron tomar la cabeza del anciano entre los 10.000 ejércitos. En ese momento, el anciano desapareció. En su rostro había dos pares de ojos extraños, los ojos que antes estaban cerrados se abrieron lentamente y todo cambió, el poder se ha ido, cierto. El poder del guerrero desapareció. Con ese anciano como centro, en un radio de 1 kilómetro, el extraordinario poder de todos los que están de nuestro lado, el poderoso poder del guerrero, desaparecido. Por más que lo empujaba, el poder parecía desaparecer y permanecía en silencio en su cuerpo, sin moverse más, como si se hubiera topado con algún gran enemigo. En un instante, la fuerza de un gran número de hermanos más allá de la gente común se fue. El sentimiento de aturdimiento causado por el sentimiento de incompatibilidad y debilidad que golpeó el corazón por un tiempo, y las diversas flechas en el campo de batalla se llevaron la vida de un gran número de hermanos en un instante. Sería fácil si fuera solo 1 kilómetro, pero la velocidad del anciano es demasiado rápida, casi al punto de la gente común, no, incluso un guerrero del séptimo límite solo puede ver una serie de imágenes residuales, es como una pista en el campo de batalla, un fantasma errático. La gente común, que había perdido la fuerza de los guerreros por donde pasaba, era cortada por objetos invisibles como pajas y convertida en cuerpos destrozados y tocones por todas partes. Después de todo, la gente común no tiene poder para resistirse a los guerreros, a menos que sean atacados hasta la muerte con una fuerza humana infinita. Pero, ¿qué pasa con los innumerables y poderosos soldados guerreros del enemigo? En este momento, sin la fuerza de los guerreros del propio lado, no importa cuántas personas haya, el número de enemigos no es malo y la situación se revierte en un instante. Uno por uno, los incomparablemente poderosos luchadores de nuestro lado perdieron su fuerza y fueron fácilmente masacrados como cerdos esperando ser sacrificados. En un instante, un ejército de 1.000.000 de hombres se quedó sin líder y el enorme ejército que pretendía derrocar a Da Zhou se derrumbó en la arena en un instante. La buena situación de repente se derrumbó como una montaña y desapareció, en el último momento, lo que dijo con calma el anciano de cabello blanco y 4 ojos, aún lo recuerda vívidamente. ¿Qué crees que puede perdurar una dinastía durante 1000 años? ¿Confiar en el amor y el afecto de esas familias aristocráticas? Broma. ¿Familia aristocrática? ¿Un hombre poderoso? Es solo un perro criado por mi Da Zhou, si no obedece, simplemente cámbialo. Jefe, hay 2 grandes bifurcaciones más adelante, ¿qué lado vamos a elegir? Aturdido, la memoria de Zhan Ran fue interrumpida por la pregunta de un joven, y levantó la cabeza para hablar. Como resultado, sintió otro picor y hormigueo en el pecho, y luego lo que Zhan Ran quería decir se convirtió en una tos violenta. Era obvio que estaba gravemente herido y no podía hablar. Líder, no hable, su herida es muy grave, dijo preocupada la mujer a su lado, presionó firmemente el pecho del hombre con su mano desnuda, y había un rojo oscuro allí. Esa fue la herida que lo atravesó cuando fue golpeado por el anciano de 4 ojos antes. Si no hubiera llegado al séptimo límite, habría muerto en ese instante. Pero aún así, si no es tratado a tiempo, puede morir pronto. Al pensar en esto, la mujer también tenía una expresión triste en su rostro. Mujer serpiente, no, tal vez la mujer que debería llamarse Zhou Qingqing dijo. Xiao, ¿a dónde van los 2 lados? A quien ella llamó Xiao era un niño pequeño con una cara ligeramente inmadura, y también era el niño que preguntó sobre eso hace un momento. Fue recogido por Zhan Ran en un pequeño lugar que sufría hambruna hace unos años. Informe a la suegra. El de la izquierda es la cordillera del dragón roto y el de la derecha es Pingzhou. Vamos a la cordillera del dragón roto. Zhou Qingqing solo pensó por un momento antes de decidir la dirección de escape.
En cuanto a por qué eligió esta cadena montañosa algo familiar, tal vez también tenía una ilusión débil e irrealizable en su corazón. La cordillera del Dragón Roto, la cordillera del Dragón Roto, es también el lugar donde aparecieron por primera vez las especies de dragones. Aunque la misteriosa y sospechosamente parecida a un dragón criatura ya se ha ido, ella aún mantiene una leve esperanza. Medio mes después, el río desembocó en el mar. Una serpiente con alas que cubría el cielo y el sol voló aquí desde arriba del mar. Mirando el denso y exuberante bosque a lo lejos, así como el río que fluye siempre y el mar cristalino. Bai Chuan también sonrió con complicidad en su corazón, no sabía por qué estaba sonriendo, solo sintió que al mirar este lugar familiar antes, su corazón espontáneamente se volvió feliz. Fue como si el estudiante que había viajado lejos regresara a su ciudad natal, incluso si solo permaneció aquí durante un breve mes. Quizás todavía tenga algún pequeño hábito nostálgico. Bajó nuevamente la altura y lentamente cayó al suelo. Con una ligera vibración en el suelo, volvió a poner un pie en esa tierra familiar. Bai Chuan levantó el grifo y en ese momento no tenía prisa por irse, solo miraba a su alrededor, tratando de encontrar los rastros que había dejado antes. Es una lástima que después de algunas búsquedas, tal vez fue demasiado cauteloso al principio, no pudo encontrar ningún rastro de su existencia pasada, e incluso la guarida que dejó atrás había desaparecido. Suspirando lentamente, fue la primera vez que Bai Chuan sintió que el tiempo fluía ante él de manera tan evidente. Ahora que ya no queda nada familiar, es hora de emprender la carretera nuevamente, la secta Feitian, la banda del dragón de tierra y sus extrañas bestias. Bai Chuan pareció recordar esa vez, originalmente quería luchar contra la extraña bestia en el Valle Oculto, pero el oponente era demasiado fuerte y él demasiado débil, por lo que no tuvo más remedio que irse. Ahora, finalmente, tiene la confianza para volver. Ha codiciado la habilidad de la extraña bestia durante demasiado tiempo. Se sumergió nuevamente en el río que tenía frente a él y nadó rápidamente hacia adelante contra la corriente del río. En un instante, una enorme ola blanca emergió del río turbulento, era una serpiente nadando contra la corriente. ¡Qué exageración! Este es el estuario de los ríos y los mares, donde el flujo del río es más turbulento y las diversas corrientes subterráneas y remolinos que hay debajo son extremadamente complicados. Si las personas y las criaturas comunes caen en él, casi mueren. Su poder de impacto puede incluso ser comparable, hasta cierto punto, al de una inundación. En el pasado, incluso podía usar este poder para saltar en el aire y simular caminar, pero ahora puede ir fácilmente contra el flujo turbulento. Una vez que este tipo de poder se arroja sobre la frágil carne y sangre de la criatura, ¿qué tipo de escena espectacular presentará? Pronto, Bai Chuan regresó al escenario donde los cocodrilos estaban más concentrados bajo el agua, pero era diferente al anterior donde evitó pelear a distancia. Esta vez, Bai Chuan no regresó a la orilla, pero sus ojos se volvieron fríos y agitó su enorme aleta caudal con mayor rapidez y explosividad. En un instante, un pequeño vacío emergió del agua del río desde su cola. Bajo el sonido de las enormes olas del agua golpeando, el esbelto cuerpo de Bai Chuan era como una ballesta de asedio disparada fuera del agua. Su velocidad era tan rápida que su afilada aleta dorsal incluso creó levemente un vacío en el río. En un instante, Bai Chuan se precipitó entre la multitud de cocodrilos. Las olas del agua salpicaban en todas direcciones y varios cocodrilos volaron directamente del río. Eran los pobres que salieron volando por el enorme impacto que trajo consigo su carrera a gran velocidad. Si miras con atención, incluso puedes ver que los cocodrilos sangran por las comisuras de la boca y tienen fracturas a gran escala en todo el cuerpo. Y en el mismo centro por donde pasaba Bai Chuan, una gran bola de sangre se desvaneció lentamente. Una gran masa de carne ensangrentada era vagamente visible, flotando en el río que fluía de regreso. Ese era el cocodrilo que fue golpeado directamente por Bai Chuan. En ese momento, se convirtió directamente en una masa de sangre y carne sin forma de cocodrilo. El repentino accidente hizo que el grupo de cocodrilos sobrevivientes se quedara mirando todo esto aturdido, como si no se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. En ese momento, Bai Chuan finalmente detuvo sus movimientos. Incluso después de experimentar un impacto tan terrible, todo su cuerpo todavía estaba completamente ileso. Se giró lentamente, mirando la tragedia que había creado frente a él. Con tal movimiento, el grupo de cocodrilos finalmente recobró el sentido y giraron la cabeza para mirar a Bai Chuan. A Bai Chuan no le importó esto, simplemente nadó de regreso lentamente bajo la mirada fija del grupo de cocodrilos.
Ignorando las miradas de los cocodrilos, estiró sus garras directamente, como si estuviera recogiendo papas fritas entre papas fritas, tomó un cocodrilo afortunado, se lo llevó a la boca y lo mordió. Un sonido claro y nítido salió de la boca de Bai Chuan, como los pepinos en verano, crujientes y dulces. Bai Chuan comió un bocado a la vez. El sonido nítido se repitió una y otra vez, y parecía tan hermoso que las personas que lo oyeron no pudieron evitar tener un gran apetito y secretar saliva espontáneamente. Pero a los ojos de los cocodrilos, este sonido equivale al sonido del infierno. El grupo de cocodrilos finalmente reaccionó, con miedo en sus ojos. Inmediatamente, un gran grupo de cocodrilos agitó sus colas y se dispersó en todas direcciones bajo el pánico del instinto biológico. Al ver esto, Bai Chuan lo ignoró y casualmente recogió un pequeño cocodrilo que parecía estar corriendo hacia él en la dirección equivocada. Bueno, un cocodrilo que mide menos de 3 metros realmente puede considerarse un pepino más grande en comparación con Bai Chuan, que mide 18 metros. Descubrió que esta forma de comer es muy fragante, con una textura crujiente. Después de comerse a los dos cocodrilos pequeños en comparación con él, Bai Chuan, que sintió que su estómago estaba un poco lleno nuevamente, vio que el clima parecía volverse sombrío y se fue. Dios mío, siempre parece que va a llover fuerte. ¿Pero qué le importaba a él? Es mejor decir que ahora le gusta aún más la lluvia. Esta vez no se quedó más tiempo y se dirigió directamente en dirección a Jinggu. Y para ocultarse, al salir del río, retrajo sus alas y entró en el estado sigiloso del pulpo imitador simulación ambiental LV3, y ya no despegó. Porque con su tamaño actual, una vez que despega, el silbido del viento al batir sus alas se puede comparar hasta cierto punto con el rugido de un avión. Ni hablar de ocultarlo de esa manera, es simplemente darle una palmadita en la cara a la otra parte y decirle, él está aquí, legalmente. Pronto, una hora después. Bai Chuan vio desde lejos la familiar pared montañosa del valle oculto. Miró a su alrededor durante un rato y luego subió la empinada montaña que tenía a su lado. A medida que se acercaba, cuando trepaba la empinada pared de la montaña, el entorno del valle oculto se sumergía gradualmente en su rango de percepción ahora mucho mayor, es decir, dentro de un radio de 3 kilómetros centrado en él. Sin embargo, en ese momento, Bai Chuan se quedó atónito de repente, como si estuviera viendo algo impactante, su corazón se aceleró. Porque en su propia percepción, vio un misterioso gran agujero en el interior de la pared de la montaña cercana. En la gran cavidad se acumulan una gran cantidad de cadáveres deformados, grandes o pequeños, y todo tipo de miembros de carne y sangre rotos. Estos cadáveres se mezclan con todo tipo de carne y sangre como basura, formando una pequeña colina tan alta como una montaña. Al pie de la ladera hay un flujo interminable de líquido. Incluso si Bai Chuan no lo vio con sus propios ojos en ese momento, solo pudo distinguir la forma del líquido por su percepción, pero pudo adivinar que era sangre. Por un momento, pensando en el extraño poder de este mundo y el comportamiento de Zhang Bold en ese entonces, Bai Chuan pareció haber adivinado algo y quiso confirmarlo él mismo. Con esta mentalidad en mente, se acercó lentamente a la dirección que percibía. Aunque es imposible volar debido al camuflaje, aquí es muy empinado y suave. Pero las garras de Bai Chuan tampoco eran vegetarianas. Las garras afiladas y duras se hundieron profundamente en la montaña con la misma facilidad que si estuvieran arañando el tofu, y él simplemente las agarró paso a paso y se movió. A lo largo del camino se van encontrando agujeros sin fondo uno tras otro, en los que incluso puede caber el cuerpo de una persona. Está construido en el interior de la pared escarpada y lisa de la montaña como la hoja de una espada, y es un lugar al que la gente común no puede acercarse en absoluto. Es un hueco tallado a la fuerza en el interior de la montaña. Y la razón por la que Bai Chuan pudo descubrirlo esta vez también fue porque quería acercarse y tocarlo desde arriba del valle oculto. Entonces, bajo este tipo de colisión accidental, ese lugar oculto vacío entró dentro de los 3 kilómetros del rango de percepción de Bai Chuan por tal coincidencia. Aquí, bajo la penetrante exploración ultrasónica de Bai Chuan, la información de que hay un gran agujero en la montaña finalmente apareció lentamente en su mente. Un lugar tan escondido, si no sabes que allí hay un hueco en la montaña, y que tiene la capacidad de volar y una percepción de amplio alcance, es absolutamente imposible descubrirlo sin querer. Porque está demasiado escondido. Solo hay un agujero en toda la montaña que es solo del tamaño de un niño, y hay árboles densos creciendo alrededor del agujero, y el exterior es liso y empinado como una espada. En este caso, si no sabes de antemano que hay un agujero y la posibilidad de volar, ¿cómo podrás acercarte a él?
Mientras pensaba en ello, Bai Chuan también llegó a ese agujero estrecho, obviamente no podía entrar con su tamaño, aunque no puedas entrar, aquí es suficiente. Bai Chuan ya podía oler el penetrante olor de la sangre, que pertenecía a los seres humanos. Porque en los últimos años en otros continentes, no ha entrado en contacto con sangre humana ni una o dos veces. Después de todo, no ha estado en una etapa pacífica en la que no puede ver humanos. Ya ha luchado contra el ejército humano. Para él, que tiene un sentido del olfato extremadamente sensible, puede saber de qué tipo de criatura se trata con solo olerla una vez. Jojo, en ese momento, se escuchó un sonido extremadamente pequeño que venía desde adentro, era como si la garganta estuviera bloqueada por algo, y salió mientras jadeaba, solo escuchándolo podía sentir el dolor. Esta voz era tan débil que, si no fuera por el agudo oído de Bai Chuan, ni siquiera sería capaz de oírla, porque era demasiado débil. Tan pronto como salió el sonido, Bai Chuan supo de dónde venía. No era necesario que esa percepción transparente apareciera en su mente, sus ojos realmente la vieron a través del pequeño agujero. Parecía venir de un hombre con ropas harapientas, empapado hasta el punto de ennegrecerse con sangre, no sabía si era una coincidencia o qué. En ese momento, estaba en una posición desde donde se podía ver directamente el agujero, por lo que Bai Chuan, que había llegado aquí, se enteró. Todo su cuerpo yacía tranquilamente al pie de la ladera de la colina hecho de carne y sangre, completamente empapado por la sangre que era de un rojo brillante a negro. Las extremidades del cuerpo parecían cortadas por algo, dejando un cuerpo incompleto. Un rostro cubierto de manchas de sangre, por lo que no se podía ver claramente su apariencia específica. En ese momento, un par de ojos apagados miraban fijamente en dirección a la entrada de la cueva, mirando los ojos de Bai Chuan que miraban directamente a través de la entrada de la cueva. En ese momento, los dos simplemente se miraron fijamente, sus fríos y agudos ojos animales mirando fijamente a los tenues ojos humanos. Un largo tiempo Bai Chuan miró hacia otro lado, no por miedo. Más bien, sabía que, de hecho, ese hombre había muerto, y sus pupilas ya se habían dilatado completamente. Fue solo su última lucha. Al mirar esta escena sangrienta, aunque Bai Chuan pensó que era una persona relativamente indiferente y que ya no era un ser humano, esto no tenía nada que ver con él en absoluto. Sin embargo, por alguna razón, se sentía un poco pesado en ese momento, sintiéndose muy deprimido. Aunque cuando estaba cazando, probablemente creó una escena más sangrienta que la que tenía frente a él. Pero nunca ha hecho nada que suponga placer para él matar vidas, ni siquiera cuando se entrega al placer de la violencia. Es simplemente para sujetar a esos animales para que no puedan levantarse y acosarlos, y matarlos directamente cuando comen al final. A menos que existan circunstancias especiales, es demasiado tarde para matar a la presa en un instante. Él siempre cree que la vida es lo más preciado de este mundo, no importa lo fuerte que sea, debe aprender a respetar la vida, la reverencia a la vida es respeto a sí mismo. Él simplemente observaba la situación en el hueco en silencio. Inexplicablemente, ahora realmente quiere destruir algo. Quizás era el último ápice de humanidad que le quedaba. Extendió una garra incomparablemente afilada, como si estuviera agarrando el tofu, cavando el borde del agujero paso a paso. Junto con las piedras grandes o pequeñas que se sacaron, el agujero finalmente permitió que la cabeza de Bai Chuan entrara. Pero no es suficiente, se necesita más espacio. Pensando en esto, un par de patas traseras bajo su cuerpo ejercieron fuerza y lo fijaron firmemente debajo del agujero. Las dos patas delanteras se estiraron al mismo tiempo y comenzaron a inclinarse de izquierda a derecha, aumentando la velocidad. Se escuchó un fuerte sonido de rocas cayendo y, al mismo tiempo, el movimiento de objetos cayendo atrajo la atención de los demás. ¿Pero a Bai Chuan le importa? No me importa. Ya están muertos a los ojos de Bai Chuan, ¿por qué debería importarles a los muertos? Después de acelerar sus movimientos, pronto cavó un gran agujero en el que pudo entrar todo su cuerpo. Sin dudarlo, Bai Chuan entró directamente. Lo que llamó su atención fue una escena más vívida que el mundo construido en su mente. Esto se debe a la estimulación del color, que la imagen impactante es mucho más específica que el modelo opaco y transparente. Sangre. Sangre. Hay sangre por todas partes. Con todo el hueco como centro, una colina de carne y sangre construida a partir de varios cuerpos sin extremidades apilados en el charco de sangre. Bai Chuan incluso puede ver algunos seres humanos que no tienen extremidades pero que aún siguen vivos. No está claro si fueron los que están detrás de escena quienes crearon esta escena, intencionalmente o no.
Y en el charco de sangre que hay debajo, hay innumerables cuerpos destrozados, muñones y hierbas medicinales esparcidas, algunos de los cuales son seres humanos y otros son animales. Por supuesto, no se sabe si son animales reales o no. Debajo del charco de sangre hay una abertura por donde fluye continuamente sangre de color rojo oscuro, acumulándose lentamente en un recipiente bajo la guía de la ranura. Antes de que Bai Chuan pudiera hacer algún movimiento, un fuerte grito acompañado por el sonido de alas batiendo el aire llegó desde muy lejos. Sin embargo, antes de que el visitante se acercara, Bai Chuan giró la cabeza de repente, sus ojos agudos estaban llenos de intenciones asesinas, su cuello se hinchó y, al mismo tiempo, un arco de chispas bailó. En un instante, un majestuoso fuego venenoso salió de la cueva, convirtiéndose en una bola de llamas y bloqueando la entrada de la cueva. El fuego venenoso fue tomado por sorpresa, y la persona que llegó más rápido fue instantáneamente envuelta en llamas, y acompañada por un grito, ¡ah, mis ojos! Cayó sin hacer ruido. Sin embargo, la miserable apariencia de este visitante también hizo que las personas que venían detrás de ellos detuvieran su avance y miraran con cautela hacia la entrada de la cueva. Y algunas personas cuyas alas no estaban conectadas a sus brazos, sino a sus espaldas, comenzaron a recoger los arcos y flechas que habían sido colocados a su lado, y comenzaron a reunir fuerzas para la última ronda de descargas. En ese momento, la llama también desapareció lentamente. Fue Bai Chuan quien detuvo el impulso de lanzar llamas. En ese momento, había una ira inexplicable en su corazón. Él no cree ser la encarnación de la justicia, ni quiere ser un salvador que castigue al mal y promueva el bien. Él solo ve a este grupo de escorias que son más como demonios que humanos. Y él, que tiene poder en el camino de transformarse en dragón, está molesto y quiere matar a alguien. Junto con la intención asesina en su corazón, las alas de su costado también se estiraron lentamente hacia ambos lados, con plumas voladoras parecidas al metal separándose como un pavo real extendiendo su cola. En un instante, dos amplias alas de 18 metros de largo ocuparon la mayor parte del espacio interior de la cavidad montañosa. Y este comportamiento también manchó las plumas de sus alas con mucha sangre roja brillante, pero eso era exactamente lo que quería. Acompañado por la aparición de una luz blanca, el aire frío cortante convirtió instantáneamente la sangre de las alas en pequeñas agujas de hielo. En ese momento, también se produjo una ronda de lluvia de flechas. Sin embargo, Bai Chuan estaba bien preparado, golpeó su pata delantera contra el suelo, salpicando innumerables gotas de sangre en un instante. En el momento en que estas gotas de sangre volaron, salió aire frío, convirtiéndolas en una gran cantidad de cristales de hielo. Entonces las alas se agitaron, se levantó un viento frío y aullante, y una gran cantidad de agujas de sangre se convirtieron en imágenes residuales y salieron disparadas en un instante. Con un leve pero evidente sonido de impacto, los arcos y flechas disparados por menos de 20 personas fueron derribados por una gran cantidad de densas agujas de sangre. Los pocos que escaparon de las agujas de sangre también se debilitaron por el aullido del viento frío. Cuando llegaron a Bai Chuan, la energía cinética sobre ellos ya se había debilitado hasta el punto de ser irrespetuosa. La flecha en este momento ni siquiera puede penetrar las plumas de las alas de Bai Chuan, entonces, ¿cómo podría penetrar sus escamas? Sus escamas actuales provienen de las aterradoras escamas del nivel LV3, Rey, del Arapaima. ¿Qué tan poderosas son estas escalas? Solo se puede decir que no teme cortar ni perforar con cuchillos, hachas ni punciones. No solo tiene dureza, sino que también tiene un alto grado de flexibilidad. Se puede decir que es uno de los materiales biológicos más poderosos de toda la naturaleza. En un abrir y cerrar de ojos, Bai Chuan neutralizó el ataque del oponente, pero el oponente no esperaba que Bai Chuan tuviera ataques de tipo hielo. Solo recuerdo defenderme del ataque del fuego venenoso. De repente, varias personas fueron atravesadas directamente por la aguja de hielo de sangre en un colador, y las alas fueron las más graves. Como resultado, algunos desafortunados también cayeron. Y en ese momento, la otra parte ni siquiera sabía quién los atacó o invadió su lugar secreto. Sin embargo, este ataque también hizo que el enemigo del lado opuesto fuera completamente cauteloso, ya no pensaba en acercarse, sino que comenzó a distanciarse, preparándose para atacar desde la distancia. Todos abultaron sus extrañas mejillas, como si fueran a gritar al unísono, pero ¿les dará Bai Chuan esta oportunidad? Retrajo sus alas en un instante, los músculos de sus patas traseras comenzaron a abultarse, y luego se convirtió en una sombra negra y salió disparado, abandonando por completo este estrecho espacio.
En un instante, la serpiente salió del agujero. Se elevó en el aire, y luego un par de alas cubrieron el cielo y el sol se extendió, bailando salvajemente en el aire con una asombrosa presión del viento. Y en ese momento, el grupo de extraños chicos infantiles con alas de murciélago realmente vio qué tipo de criatura era. Y esto hizo que sus pupilas se encogieran y no se atrevieran a decir, ¿dragón? Después del shock, llegó el éxtasis. Uno de los hombres mayores se rió histéricamente y dijo, ¿dragón? ¿Dragón? Un dragón de verdad. ¿Viniste aquí para buscar venganza? Ahora que estás aquí, ni siquiera pienses en irte. Es hora de que le enseñe a Daxin el cielo volador. Acompañado de esta risa, una onda sonora aguda y transparente hizo vibrar el aire y se extendió en todas direcciones. Al mismo tiempo, la gente detrás de ellos también comenzó a aullar al unísono. Los aullidos comenzaron a sonar uno tras otro, y no sé si era por la misma fuente, las ondas sonoras causadas por estos aullidos en realidad convergieron y se fusionaron, convirtiéndose en una enorme y fuerte onda sonora. En un instante, con el anciano como centro, ronda tras ronda de intensas ondas sonoras crearon ondas transparentes en el aire, tal como las ondas salpicadas por las rocas que caen en el agua, ondulando ronda tras ronda en el aire. Por donde pasaban las ondas sonoras, el suelo empezó a temblar levemente y empezaron a aparecer pequeñas grietas en las paredes de piedra del valle. Las ramas y las hojas del bosque a lo lejos seguían temblando y las hojas caían por todas partes. Todo esto demuestra lo poderoso que es. ¿Qué tan rápida es la velocidad del sonido? Bai Chuan, quien era un sinvergüenza en su vida anterior, no tenía una idea específica, pero ahora, parece saberlo. Rápido, indescriptiblemente rápido. Cuando vio esa onda de sonido ondear en el aire, Bai Chuan no tuvo tiempo de esquivarla y fue arrastrado. Hay que saber que con sus sentidos actuales, puede incluso ver a través de las trayectorias de vuelo de las aves, y con una respuesta neuronal de alta velocidad, puede ordenar a su cuerpo que corte las barbas por donde van a pasar las aves con antelación. Pero ahora, apenas puede sentir una onda transparente que lo recorre. De repente, después de ser golpeado por esta onda de sonido, Bai Chuan sintió un ligero mareo, como si hubiera bebido una lata de cerveza cuando estaba demasiado fuerte para beber. Al mismo tiempo, en el valle oculto de abajo, innumerables personas levantaron la cabeza y miraron en dirección a la voz. En el centro del palacio más hermoso del valle, un anciano de complexión normal con una túnica roja levantó la cabeza, y parecía haber un grupo de llamas ardiendo en sus ojos. ¿Hay un enemigo atacando? Parece que alguien ha olvidado el nombre del viejo Libat. Se levantó, murmuró algo para sí mismo y caminó lentamente hacia afuera. A medida que daba cada paso, un par de alas carnosas de un color extraño en comparación con otras se extendían lentamente desde la ropa especialmente hecha. Su parte superior era roja, como si estuviera enredada con un fuego furioso, y cada movimiento del ventilador hacía que el aire circundante se retorciera violentamente. Sin embargo, en ese momento, sus pasos se detuvieron de repente y miró hacia el exterior con una expresión fea. Porque las agudas ondas sonoras se detuvieron abruptamente hace un momento. En ese momento, Bai Chuan fue tomado por sorpresa, y después de ser barrido directamente por los círculos de extrañas ondas sonoras, se sintió un poco mareado. Inconscientemente, sacudió la cabeza vigorosamente para deshacerse de esa sensación extraña. Al mirar al anciano que hacía una voz extraña y penetrante, su corazón también se arrugó, era como si no existiera. Este grupo de personas parecían monstruos, simplemente no lo tomaron en serio. Él, que ya estaba lleno de ira, movió su cola en un instante, y para hacerlos morir dolorosamente, amablemente no convirtió su aleta trasera en un cuchillo, sino que disparó horizontalmente. En un instante, la aleta de la cola que parecía de hierro provocó una serie de imágenes residuales, destrozando la vieja cosa que aún emitía ondas de sonido ásperas, junto con los guardias de mediana edad que la rodeaban, en una nube de niebla de sangre. Inmediatamente, Bai Chuan, que se sentía mucho más renovado, se movió y sus alas se convirtieron en imágenes residuales, y abrió Ulsuan directamente en este grupo de personas como moscas. La aleta de la cola se movió hacia un lado en un instante, la boca del dragón escupió fuego venenoso como una flema espesa, o pasó una línea de agua a alta presión, emitiendo un frío amargo que congelaba todo. Cada ataque representaba el marchitamiento de una vida. El cielo empezó a lloviznar, pero era una lástima que no fuera agua. Es sangre. Era la sangre del monstruo asesinado por Bai Chuan. Sin embargo, en ese momento llegó más gente del valle. Ya fuera el que tenía alas o el que tenía armadura dura en el suelo, todos tomaron armas de largo alcance.
Al ver esto, Bai Chuan detuvo la figura que se movía rápidamente, miró los dientes afilados que se mostraban en la esquina de su boca y dijo en su corazón: ¿Te gusta mucho reunirte con alguien, no? Entonces cumpliré tus deseos. Al momento siguiente, vi que su cuello se hinchaba mucho y que el enorme líquido altamente corrosivo y tóxico en su cuerpo comenzó a formarse y acumularse rápidamente. Finalmente, el líquido se derramó hacia su boca. En un instante, un gran chorro de líquido a alta temperatura salió de su boca, y de inmediato se vio que se convertía en lluvia venenosa y caía. En ese momento, se produjo un arco eléctrico y la lluvia venenosa de alta temperatura, que cayó en un instante, se convirtió en una llama ardiente. De repente, las bolas de fuego que emitían gases venenosos cayeron como fuego del cielo. Las llamas y el gas altamente venenoso comenzaron a infiltrarse en el valle, y la gente debajo del área en llamas lloraba por sus padres y madres, y todo tipo de gritos seguían llegando. Sin embargo, ante esta situación, Bai Chuan no solo no sintió el más mínimo toque, sino que incluso aumentó la intensidad de su saliva. «Bastardo, ¿te atreves?». Un viejo rugido vino desde lejos. Bajo esa voz, Bai Chuan sintió que tenía un mareo más severo que antes, pero era como un ser humano que bebió alcohol y giró unas cuantas veces más, lo cual fue un poco nauseabundo. «Es inofensivo para él», vomitó Bai Chuan, que casi escupió la comida que acababa de comer, respiró profundamente. Después de sacudir vigorosamente la cabeza, alivió las náuseas y el mareo. Él también frunció el ceño y miró la fuente del sonido, pensando que las voces de estos tipos eran un poco raras. Si estuvieran cara a cara con él, les habría dado todos, pero esa extraña onda sonora le hacía querer vomitar todo el tiempo, y no vio mucho daño, pero era asqueroso. Parece una solución rápida. Vi a un anciano con una túnica roja regresar agitando un par de alas rojas. Cada vez que agitaba las alas, se producían chispas tenues que hacían que el aire se retorciera violentamente. Acompañado de su llegada, un viento caliente extremadamente fuerte llegó instantáneamente. Bajo la ráfaga de viento caliente, Bai Chuan notó inmediatamente que las plumas de sus alas estaban ligeramente rizadas, como si estuviera siendo asado por una llama caliente. Pero cuando su poder de hielo empezó a actuar, el entusiasmo desapareció inmediatamente. Y en ese momento, sobre el cielo, retumbó de repente un trueno asombroso. En un instante empezó a llover a cántaros. En un instante, Bai Chuan descubrió que las llamas debajo de él se extinguieron gradualmente, el gas venenoso generalizado también comenzó a desaparecer lentamente y los gritos debajo de él también se detuvieron gradualmente. El anciano se quedó desconcertado por un momento y miró el tiempo con expresión desagradable. Era evidente que el tiempo lluvioso había tenido alguna influencia en él. Pero cuando vio que el dragón que tenía delante estaba aún más avergonzado que él, también se rió a carcajadas. Los dos brazos y un par de pies se convirtieron instantáneamente en garras con hojas blancas, y había un ligero enrojecimiento en ellos. Los lados de su boca comenzaron a abultarse, como si quisiera hacer otra onda de sonido aguda y así iniciar el ataque. Pero Bai Chuan no estaba dispuesto a demorarse más. Levantó la cabeza para mirar el aguacero y se rió, dejando al descubierto sus limpios y finos dientes afilados que exudaban un brillo metálico. Esos eran sus dientes de hierro que estaban completamente unidos con metal. Solo saben que el clima lluvioso afecta su vuelo, pero no saben que su estado más fuerte es en un ambiente con agua. Estas aterradoras corrientes eléctricas no solo dañan a la criatura externamente, sino que también estimulan su cuerpo internamente, provocando que explote con un poder muy superior al del pasado. Al mismo tiempo, también puede aliviar el daño que le causa la corriente eléctrica. La lluvia llegó en el momento justo, era hora de exterminar la religión. En ese momento, Bai Chuan se sintió como si hubiera sido bendecido por Dios, como si Dios no pudiera entender a este grupo de tipos repugnantes y le enviara una lluvia oportuna. Tras la aparición de rastros de arcos eléctricos, y cuando empezó a saltar sobre sus escamas de color azul y violáceo, los ojos del anciano cambiaron instantáneamente. El boom sónico que estaba a punto de ser liberado por la boca se detuvo, y un par de alas que seguían evaporando agua de lluvia y levantando una espesa niebla blanca comenzaron a aletear frenéticamente y querían retirarse. Porque ya había sentido la corriente eléctrica en el aire, tan fuerte que se sentía un poco entumecido desde la distancia, y sabía que si no corría, perdería la vida. En ese momento, se arrepintió en su corazón. ¿Por qué salió? Si no salía, estaría bien. Por supuesto, se trata más bien de lamentar por qué se provocó a este dragón. Entonces ¿este es el poder del dragón?
El poder de varios elementos se puede captar fácilmente, lo cual es realmente envidiable y envidiable. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Bajo la lluvia continua, Bai Chuan parecía haberse transformado en la encarnación de Thor en ese momento, exudando un aura de destrucción en el cielo. En un instante, se acercó al anciano con un movimiento de sus alas como si se teletransportara, y luego agarró al anciano con sus afiladas garras, y la majestuosa corriente eléctrica lo convirtió instantáneamente en una bola de coca,